Cuentos de demonios y dioses de un inmortal 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 181. Oís, Messi es la cabra, ¿recuerdas? Shen Tian. Shen Xiu caminó hacia Shen Tian, al ver que finalmente estaba libre de todos los demás. Quería hacerle varias preguntas, que habían estado rondando su cabeza desde que Shen Tian la había liberado de la prisión de Glory City, algunas preguntas que realmente quería que finalmente fueran respondidas. Tía Xiu, ¿necesitas mi ayuda con algo? Shen Tian habló con una voz indiferente, sin mostrar odio ni felicidad mientras hablaba con ella. Quiero hablar contigo un rato. Shen Xiu bajó las cejas, revelando un poco de tristeza por la reacción de su sobrino cuando ella se acercó a él. Parecía que había malinterpretado su personalidad habitual como una indiferente. Claro, me quedan 2 meses dentro del mundo diminuto, ¿puedo recuperar un poco de tiempo para todos?, dijo Shen Tian mientras se sentaba en algún lugar, indicándole que también se sentara. Shen Xiu asintió y se sentó junto a Shen Tian, sin apartar la mirada de su rostro. Parecía que realmente se tomaba todo esto en serio. Sobrino Tian. Shen Xiu dudó un poco antes de llamarlo sobrino. Shen Tian no parecía ofendido, ni siquiera molesto por lo que acababa de decir, por lo que se relajó un poco. Quería hablar sobre, ¿por qué te rebajaste a un nivel tan bajo para pedirle al señor de la ciudad que me liberara de la prisión, una persona sin valor? Dijo con los hombros hundidos. Shen Tian frunció el ceño. Tía Xiu, no eres una persona inútil. Eres mi única y querida tía, la hermana amada de mi padre y una persona valiosa en nuestras vidas. Puede que hayas tenido un mal momento en tu vida, pero eso no es nada que no se pueda arreglar. Dijo. Sus ojos plateados y anaranjados miraron profundamente a Shen Xiu a los ojos. Shen Xiu se sentía mucho más satisfecha en este momento. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Sin embargo, todavía estaba preocupada. Pero, he hecho demasiado mal en mi vida. Traté de arruinar Glory City al unirme a Ian en varias ocasiones solo para cumplir mis deseos personales. Arruiné las vidas de varias personas solo por mis propios y feos deseos. Se mordió el labio inferior. Shen Tian suspiró, parecía que esto no iba a ser fácil. Iba a ser difícil convencerla de que realmente no tenía tanta culpa. Tía Xiu, naciste en una familia donde tu hermano mayor, Shen Hong, era el epítome de la oscuridad y el mal, quería usarte para su propio beneficio personal. Obviamente tendrías algunos defectos como este. Para mí es realmente sorprendente cómo has logrado poner en cuarentena tanto daño, añadió Shen Tian con una sonrisa brillante en su rostro, una sonrisa honesta, realmente no estaba fingiendo la expresión de su rostro en este momento. No odiaba tener que hablar y guiar a un miembro de su familia, personalmente lo disfrutaba. Shen Xiu se sintió mucho más aliviada cuando las palabras salieron de la boca de Shen Tian. Sintió que la confianza que había perdido anteriormente volvía a entrar lentamente en su cuerpo. Ya no era la Shen Xiu de antes, que intimidaba a los plebeyos solo para sentirse mejor. Era la nueva Shen Xiu, que intimidaba a todos los que podía y ya no intimidaba a nadie. Gracias, sobrino, siento que tengo mucha más confianza y determinación que antes. Shen Xiu se puso de pie con una sonrisa brillante en su rostro. Shen Tian negó con la cabeza, también con una sonrisa en su rostro. No, todo esto es porque creíste en ti mismo, que realmente podías cambiar y convertirte en una mejor persona. Ahora, si no me necesitas para nada más, necesito ir a hablar con un tipo enamorado de allí. Shen Tian cerró un ojo y miró a Feng Bao, que estaba hablando con Xiao Qinger, ambos riéndose entre sí. Shen Xiu tenía curiosidad por saber hacia dónde estaba mirando y se rió entre dientes al ver la misma escena. Claro, no te necesito para nada más, si lo necesito te lo haré saber entonces. Adiós. Adiós. Unos minutos antes, Feng Hao miró a Xiao Qinger, todavía paralizado al ver lo hermosa que era. Para él, ella parecía una belleza celestial, que descendió de los cielos mismos. Ni siquiera se dio cuenta de que Feng Mei le tiraba de las mangas, hizo pucheros mientras decía. Si realmente la amas tanto, ve y háblale. Iré a ver a la hermana Ningguer y hablaré con ella. Ella salió corriendo, dejándolo solo. Estaba realmente concentrado en mirar a Xiao Qinger, tanto que se había olvidado de comprobar que era el objeto parecido a una chispa divina que Shen Tian le había dado como regalo. En cambio, tragó saliva, reunió su coraje y caminó hacia el dragón de 1000 millones de años, por supuesto que no tenía idea de eso.
Aunque sabía que en realidad era un dragón, solo la encontró aún más atractiva después de saber eso, cerró los ojos y se dio varias palmadas en las mejillas, deteniéndose en seco. Comenzó a ordenar sus pensamientos. Era un cultivador del reino del destino celestial, no podía permitirse quedar estupefacto de esta manera. Tenía su honor como cultivador por el amor de Dios. ¿Qué estás haciendo, lastimando de esta manera? Saltó hacia atrás presa del pánico, solo para ver a Xiao Qing'er que lo miraba con una expresión confusa. Nada, señorita Qing. Feng Yao tosió mientras se ponía de pie. No quería dejar una opinión extraña de sí mismo en Xiao Qing'er. La chica lo miró por un momento más antes de comenzar a reír. Realmente eres un tipo extraño. No me extraña que Shen Tian hablara así de ti, como la vez que activaste accidentalmente una trampa dentro de esa tumba. Feng Bao se puso rojo de vergüenza mientras comenzaba a gemir de fastidio hacia Shen Tian, con un tono bajo. Le dije que nunca le mencionara eso a nadie. Te odio Shen Tian, no puedo creer que realmente extrañé tu presencia incluso por el más mínimo momento en mi vida. Comenzó a maldecir fuertemente a Shen Tian. Shen Xian respiró profundamente mientras alborotaba el cabello azul oscuro de su hijo. Realmente eres similar a tu madre, es un hecho triste que ella haya muerto. Tenía una sonrisa amarga en su rostro. La muerte de su esposa había dejado un gran efecto en su vida. Había querido que su hijo tuviera una buena vida, pero había dejado la vida de su hijo solo 6 años después de su nacimiento. Ella era parte de la familia divina, aunque fue ignorada desde que se casó con el entonces joven maestro de la Sagrada Familia, quien era Shen Xian. En ese momento, Shen Xian todavía tenía una oportunidad decente de convertirse en el patriarca de la Sagrada Familia y suceder a su padre, quien había muerto unos años después de eso. Su nombre era Chen Yue y estaba a la par de la madre de Ye Ziyun en cuanto a belleza. Las dos eran llamadas las perlas más hermosas de Glory City. Lamentablemente, cuando nació Shen Tian, terminó siendo un peso enorme para ella y murió poco después de dar a luz. A pesar de eso, Shen Xian había hecho todo lo posible para criar a Shen Tian y había logrado que se convirtiera en una persona exitosa. Shen Tian, a la edad de 14 años, era una persona con el físico de un cultivador del reino ancestro marcial, un cultivador con el rango de cultivo de la cima del reino de la estrella celestial. A la edad de 14 años había sometido al líder supremo de la región subterránea, Xianlong. A la edad de 14 años, había derrotado y convertido al emperador del caos en su compañero, o incluso se podría decir su sirviente. A la edad de 14 años, ya era invencible en el mundo diminuto, a menos que cuentes al clon del alma de Ryu, era demasiado poderoso para él. Pero sabía que el clon del alma de Ryu estaba limitado en términos de poder. Estornudo. El clon del alma de Ryu, al que llamaremos solo Ryu, gimió. Anteriormente, cuando fue creado, le guardaba rencor a Ryu. Ahora ese rencor solo había seguido creciendo más y más. Algunos de ustedes pueden recordarlo como el clon del alma que exigió al Ryu original que aumentara su salario, ya que estaba cansado de hacer tanto por básicamente nada. En ese momento, Ryu estaba viajando por el reino celestial sin límites, un reino donde existía una persona un poco más débil que el sabio emperador, pero que estaba muy cerca de morir. Iba a visitar a esa persona y a tener una conversación con él. Todo esto era de acuerdo con lo que el Ryu Otsutsuki original había adivinado hace casi 1000 millones de años. Uno podría fácilmente incluso decir que durante los últimos 999 millones de años, el clon del alma de Ryu había trabajado gratis, casi pareciendo una tortura, solo para lograr el verdadero objetivo de Ryu de hacer que Shen Tian alcanzara el mismo nivel que él, hasta el punto de que incluso le había dado la sala del tesoro del santuario del purgatorio, llena de tesoros de más de 50 millones de reinos que incluían una mayoría de fuera del continente divino. Ahora había comenzado a recuperar su fuerza perdida, y era aproximadamente 4 o 5 veces más fuerte que el emperador sabio, lo que todavía no era nada comparado con la fuerza que el Ryu Otsutsuki original le había dado al principio, pero la cúspide de lo que alguien podía alcanzar en el continente divino. De regreso a Shen Xian y Shen Tian. Shen Tian se puso de pie y Shen Xian le alborotó el cabello. Ya no soy un niño, padre, no tienes que jugar con mi cabello de esa manera. Además, en cuanto a madre, quiero preguntarte algo, padre, algo que se compara muy bien a largo plazo. Shen Xian adoptó una expresión seria en su rostro. ¿Qué es? Un momento de silencio reinó en los alrededores cuando finalmente Shen Xian lo rompió. No me digas que lo has hecho con Ningguer y que terminó embarazada, es demasiado joven y eso la afectará mucho. ¿Qué has hecho, hijo mío?
Abrió mucho los ojos mientras palidecía ante el mero pensamiento de eso. Shen Tian se quedó callado, ni siquiera se asustó un poco por los comentarios que Shen Xian acababa de hacer. El padre también se quedó en silencio por un momento. No me digas que es realmente cierto. No la dejaste embarazada, ¿verdad, bastardo? Shen Xian comenzó a sacudir los hombros de Shen Tian con desesperación, una expresión oscura apareció en su rostro. No te crié para que fueras así, idiota. Tu madre y la parte amable de mi familia estarían realmente decepcionadas de ti, hijo mío. Yo, como tu padre, te haré pagar por este error extremo que has cometido, tienes que asumir la responsabilidad, a partir de ahora eres en realidad un padre como yo, y yo soy un abuelo. Shen Xian comenzó a soltar palabras tras palabras. Shen Tian juntó una de sus manos en un puño y suspiró. Padre idiota, yo no hice que Xiao Ningir quedara embarazada, y tampoco está embarazada, y tampoco quedará embarazada en el futuro cercano. Esto es sobre un problema completamente diferente. Lanzó su puño hacia Shen Xian, enviándolo a volar lejos de pura ira. Después de 10 minutos de puro enojo entre los dos, y una situación caótica, finalmente los dos se calmaron. Comenzaron a tener una discusión adecuada. No es eso, padre, quería hablar contigo sobre algo que no tiene nada que ver con Ninger ni con nadie más. Solo nosotros dos estamos calificados para hablar de eso, dijo Shen Tian con un suspiro, ganando la atención de Shen Xian. ¿Qué es algo tan importante, que solo nosotros dos estamos calificados para hablar de ello? Preguntó Shen Xian con un tono curioso. Realmente quería saber qué era esa cosa en particular. Está relacionado con la madre y el padre, dijo Shen Tian mientras una expresión seria aparecía en su rostro de inmediato, una expresión similar se formó en el rostro de Shen Xian también. Padre, lo que quiero decir con mi madre es que realmente puedo resucitarla de entre los muertos una vez más. Podemos volver a ser una familia, los tres podemos ser felices una vez más. Dijo Shen Tian mientras Shen Xian estaba completamente congelado por la sorpresa ante lo que Shen Tian acababa de decir, ni siquiera podía creer lo que sus oídos acababan de escuchar. Shen Xian miró a Shen Tian y frunció el ceño. Tian, no eres alguien que bromea sobre cosas como esta, ahora dime qué quieres decir con lo que me acabas de decir. Shen Tian sonrió y dijo. Quiero decir exactamente lo que te dije, puedo revivir a mi madre a través de una técnica que encontré en las tierras del purgatorio justo antes de dejarlas. Shen Xian abrió mucho los ojos, la emoción se podía ver en sus ojos. Esto, ¿estás seguro de que no es una técnica maldita? Si lo es, no te molestes. No quiero perderte solo para ver a mi esposa una vez más. Una expresión de dolor apareció en su rostro por un momento antes de ser reemplazada por una de tristeza. Shen Tian se echó a reír a carcajadas. No, padre, has entendido mal lo que quise decir. No, no es una técnica maldita, ni requiere un sacrificio para que se utilice. Para mí, será pan comido revivir a una persona del rango oro negro como mi madre. Sonrió. Shen Xian estaba estupefacto. Pero una técnica así debería requerir la muerte de alguien como mínimo, o paralizar gravemente al usuario de esta técnica. Shen Tian negó con la cabeza. No te preocupes, la técnica es realmente incapaz de lastimarme en lo más mínimo, ni a nadie más, no tiene efectos secundarios cuando se usa. No es como estás pensando. Entonces, finalmente podremos revivir a nuestra esposa, finalmente podré tomar las manos de mi esposa una vez más. Finalmente podré abrazar a mi esposa una vez más. Shen Xian estaba a punto de estallar de felicidad. Shen Tian sonrió débilmente, se podía ver cuánto amaba Shen Xian a su madre y, al mismo tiempo, a su esposa. Sí, solo necesito algo que contenga el aura de mi madre para revivirla. También necesito dirigirme a su ataúd si es posible. Shen Tian indicó las condiciones necesarias para que Chen Yue volviera a este mundo una vez más. Shen Xian asintió con la emoción visible en su expresión. Estaba realmente muy feliz. La sonrisa de Shen Tian se ensanchó, aunque nunca había conocido a su madre, podía ver la felicidad que emanaba de su padre, lo cual era más que suficiente para que él también fuera feliz. Sabía que Shen Xian había sacrificado mucho para crear un matrimonio entre él y Xiao Ningir y también para mantenerlo a salvo del resto de la Sagrada Familia. Está bien, Tian, traeré los objetos necesarios que contienen su aura aquí en menos de un día. Estás libre mañana. Dijo Shen Xian con una sonrisa en su rostro, estaba extremadamente feliz en este momento. Por supuesto que voy a ser libre para revivir a mi propia madre, ¿qué puede ser más importante que eso? Shen Tian bromeó.
Shen Xian aparentemente huyó a la velocidad del sonido, con una expresión muy satisfecha en su rostro. Xiao Ningguer entró en la habitación y notó lo feliz que se veía Shen Xian y arqueó una ceja. ¿Qué le dijiste para hacerlo tan feliz? Shen Tian, ella miró fijamente a Shen Tian, quien se encogió de hombros. Eso es un secreto. De todos modos, lo descubrirás muy pronto. Shen Tian cerró un ojo mientras se burlaba de Xiao Ningguer, quien frunció el ceño ligeramente. Está bien, no es como si fuera a ser terca sobre algo así de todos modos. Xiao Ningguer suspiró, no estaba de humor para jugar con Shen Tian sobre cosas como esta por siempre. Por cierto, Shen Tian, ¿estás seguro de que quieres irte al reino de las ruinas dracónicas? Xiao Ningguer mordió el labio inferior y, al mismo tiempo, tenía un brillo resuelto en sus ojos mientras miraba a Shen Tian. Realmente sabía que quería dejar el reino de las ruinas dracónicas y nadie iba a detenerla. Shen Tian tenía una expresión tranquila en su rostro mientras caminaba hacia Xiao Ningguer y le alborotó el cabello. Estoy seguro de que quiero dejar el mundo diminuto e ir al reino de las ruinas dracónicas. Realmente no hay mucho que podamos seguir haciendo aquí después de todo. Si nos vamos allí, podemos seguir aumentando nuestra fuerza al siguiente nivel. Xiao Ningguer asintió. Shen Xian corrió hacia Shen Tian. Había reunido varios tesoros que contenían el aura de Chen Yue. También sacó en secreto su ataúd de su tumba, mediante el uso de la energía de la ley y la energía celestial y se dirigía hacia un lugar donde él y Shen Tian decidieron encontrarse. Estaba realmente sorprendido y asombrado por el hecho de que Chen Yue pudiera ser revivida una vez más. Realmente extrañaba a su esposa a la que había conocido durante más de 10 años desde su juventud. Si su hijo realmente pudiera revivirla, haría cualquier cosa para que eso fuera posible, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida si fuera necesario. Después de todo, había lamentado la pérdida de Chen Yue durante un año entero antes de ser capaz de hacer que Shen Tian creciera para convertirse en alguien respetable y convertirse en alguien que, pudiera convertirse en el señor de la ciudad de Glory City si así lo quisiera, no como lo haría él. Tian, traje su ataúd y algo con su aura. Shen Xian le entregó una joya que tenía en la mano a Shen Tian, quien sonrió y la tomó. Tomará alrededor de un minuto antes de que reviva por completo, así que por favor no te emociones de inmediato, mantén la calma, le dijo Shen Tian, advirtiéndole que no interrumpiera el proceso antes de decirlo. Shen Tian puso una mano sobre el ataúd de madera oscura y su rostro adoptó una expresión concentrada. En realidad, es una espiritualista demoníaca de rango oro negro, ¿quién diablos fue capaz de derrotarla dentro de Glory City? Solo Yezong, Shen Hong y algunos otros estaban en la cima de ese reino en ese momento, derrotar a uno en el mismo reino requiere una conmoción, pero dijeron que murió por causas naturales al darme a luz. Esto definitivamente es muy sospechoso, tendré que verificar este asunto tarde o temprano, al parecer. Chen Yue era una mujer muy hermosa. Tenía un hermoso cabello azul sedoso y un par de ojos plateados. Su piel era tierna y blanca, mientras que su rostro parecía tallado por un ángel. Ella era el ejemplo de lo que se podría llamar una belleza celestial, justo por debajo de Xiao Qingguer o Xiao Ningguer en términos de belleza. Antes de morir, era una de las dos mujeres más hermosas de la ciudad. Aunque el proceso le llevó solo 2 minutos a Shen Xian, le pareció que habían pasado 2 años. Con cada segundo que pasaba, aparecía más y más sudor en su frente debido a la sensación de ansiedad que lo invadía. Yue, los ojos de Shen Xian se abrieron mientras saltaba hacia adelante y abrazaba a Chen Yue, que estaba un poco mareada y muy confundida por lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Qué me pasó? Me siento como si me hubiera golpeado una bestia demonio muy poderosa, mi cabeza está muy mareada. Siento que podría desmayarme en cualquier momento. De repente se puso de pie y miró a su alrededor. Acabo de recordar que morí, así que ¿cómo diablos estoy aquí una vez más? ¿Eres Xianero? ¿Mis ojos me están mintiendo? Chen Yue desconfiaba tanto de Shen Xian como de Shen Tian, se podía ver por la forma en que los miraba a ambos. Pero le faltaba el poder para contraatacar. Aunque alguna vez fue una espiritista demoníaca de rango oro negro, actualmente ni siquiera era más fuerte que el luchador más débil. Ni siquiera se podía comparar con Feng Mei, que solo era una espiritista demoníaca de rango plata, y mucho menos con Shen Xian, que era la más débil de las dos en la cima del rango semidios. Yue, de hecho, moriste, pero estás viva una vez más. No te preocupes, todo esto no es una ilusión ni nada de eso. Shen Xian tenía una amplia sonrisa en su rostro llena de un sentimiento gentil mientras se acercaba a Chen Yue una vez más.
Esta última comenzó a debilitar sus defensas. ¿Quieres decir que realmente morí una vez?, murmuró. Mirando sus manos, que empezaban a temblar, suspiró. Parece que todavía estás muy conmocionada por las razones de tu muerte, madre, dijo Shen Tian con una risita, mientras Chen Yue inmediatamente levantaba la cabeza y lo miraba. ¿Eres, mi pequeño hijo? Ella estaba un poco indecisa, pero aún así decidió hacerle esta pregunta. Shen Tian asintió. Antes de que pudiera responderle apropiadamente, Chen Yue, que estaba llorando, lo abrazó. Normalmente no era una persona emocional, la mayoría de las veces fingía sonrisas, muecas o algo por el estilo, pero en otra rara ocasión, su sonrisa esta vez fue pura, solo para su madre esta vez. Bienvenida de nuevo, madre. Murmuró suavemente. Podía sentir las lágrimas de su madre hacer contacto con sus hombros, estaba realmente feliz de ver a su hijo una vez más, no sabía si esto era solo un sueño o no, pero no iba a dejar que esta oportunidad se le escapara de las manos, solo quería abrazar a su hijo. Fue un día muy largo para el dúo de hijo y padre, un día muy largo en el que se reencontraron con su querido miembro de la familia, fue el primer encuentro para Shen Tian, y uno de los muchos en mucho tiempo para Shen Xian. Uno podría preguntarse cómo exactamente Shen Tian había logrado revivir a Chen Yue. El método que había utilizado era una combinación de la técnica única del Rinnegan, Rinne Tensei, o como algunos lo llamaban Gedo, Rinne Tensei Jutsu. Sin embargo, esa era solo una parte del método que había utilizado para revivirla. También había utilizado una técnica única que estaba formada por energía espiritual en lugar de chakra o cualquier otra cosa. Este podría considerarse como el último regalo de Shen Tian para Shen Xian antes de que se viera obligado a abandonar inevitablemente el mundo diminuto para ir al reino de las ruinas dracónicas. Después de todo, Shen Xian no iría con él y el resto al reino de las ruinas dracónicas ya que quería pasar tiempo con Shen Xiu y ahora con Chen Yue. Ninger, ¿qué pasa? Shen Tian y Xiao Ninger acababan de terminar su última sesión y estaban descansando en su cama. Shen Tian había notado que durante los últimos días, Xiao Ninger había estado realmente un poco ansiosa, por alguna extraña razón. Tian, quiero discutir algo contigo. Desde que regresaste del desierto sin fin, noté que algo andaba mal contigo. Algo relacionado con tu mente, creo. Shen Tian habló con una expresión tranquila en su rostro, esperaba que comenzaran a tener una discusión así lo suficientemente pronto. En realidad, estaba ansioso por tener una discusión así, no sabía exactamente por qué. Algo me pasó mientras viajaba en el desierto sin fin junto con los demás, Shen Tian. Xiao Ninger miró torpemente hacia otro lado mientras le contaba la situación a Shen Tian, quien levantó una ceja. ¿Qué quieres decir exactamente con que algo te pasó mientras estabas en el desierto sin fin? ¿Recuerdas lo que Nieli estaba hablando sobre este lugar dentro del desierto sin fin, que se parecía a un palacio? Bueno, fuimos al lugar donde se suponía que estaba ubicado este palacio según Nieli, pero sorprendentemente no había tal palacio, solo algunas ruinas muy antiguas. Xiao Ninger miró a Shen Tian mientras se daba la vuelta en la cama. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con todo esto? Parece que tu viaje al desierto sin fin fue en vano. Shen Tian comentó sobre su viaje al desierto sin fin. Xiao Ninger asintió levemente. Sí, pero cuando fuimos allí, varios de nosotros comenzamos a experimentar dolores de cabeza y de repente tuvimos visiones de otras vidas. Ante esas palabras, Shen Tian se sorprendió mucho. Nunca había oído síntomas de dolor de cabeza como ese en ninguna de sus vidas anteriores. Esto estaba relacionado principalmente con una formación o una presencia misteriosa de la ley del tiempo y el espacio. ¿Notaste algo extraño durante este periodo? Decidió interrogarla. Sí, durante esos momentos, Nieli empezó a ponerse muy ansioso y empezó a cuestionarnos a todos y cada uno de nosotros sobre las imágenes que teníamos. Cuestionó a Yun, a mí, a Fen Bao, quienes parecían ser los únicos que tenían imágenes de esa vida anterior. Xiao Ninger fue honesta y no le mintió a Shen Tian en absoluto. Ya veo. Quiero decirte que, yo también vi a Nieli en la mayoría de las imágenes que aparecieron en mi mente ese día y esa hora. Xiao Ninger mordió el labio inferior y decidió finalmente revelarle el asunto principal a Shen Tian, quien estaba tranquilo. Eso es realmente extraño, pero esa es otra vida, así que realmente no me importa si Nieli ha aparecido en tus recuerdos. Respondió. Pero, Xiao Ninger hizo un leve puchero, aunque sabía que a Shen Tian de hecho no le molestaba el hecho de que Nieli jugara un papel tan importante en sus recuerdos, eso no le afectó en absoluto. Escucha,
Querida, si fuera por ahí y afirmara que todos tienen otra vida, y afirmara que hicieron eso y esto en esa otra vida, me considerarían loca, lo mismo vale aquí. Si insistes, entonces hablaré con Nieli sobre esta situación. No hay nada de qué preocuparse, solo estás exagerando. Shen Tian suspiró mientras movía uno de sus dedos, golpeando la frente de Xiaoning, ganándose un grito de la chica que sintió un poco de dolor por ello, eso realmente dolió. Tú eres la única de los dos a la que realmente le importa todo esto. Soy la última persona por la que deberías preocuparte cuando se trata de vidas anteriores, Ninger. Solo sé tú misma y a nadie le importará si supiste o tuviste alguna relación con Nieli en otra vida. ¿Quién soy yo para juzgarte por otra vida? Dijo Shen Tian con un suspiro mientras rodaba hacia el otro lado de la cama. Xiao Ninger todavía se sentía incómoda. Shen Tian pensó que este era un problema que solo afectaba a Nieli en otra vida. No sabía que un brote de sentimientos hacia Nieli había comenzado a crecer dentro de su corazón. Un brote que casi había muerto de inmediato, debido al inmenso amor de Xiaoning hacia Shen Tian. Ella nunca se atrevería a amar a otro hombre, después de amar a Shen Tian. Incluso si en esa vida anterior amabas a Nieli, incluso si tienes sentimientos por él debido a eso, incluso en esta vida, todavía te amaré de la misma manera. Dijo Shen Tian mientras se daba la vuelta para ponerse al lado de Xiaoninger, quien comenzó a sonrojarse mucho por sus palabras. Además, solo nos conocemos personalmente desde hace unos 6 meses. Cerró un ojo. Dejemos eso de lado por ahora. Tenemos otras cosas que hacer, dijo Shen Tian mientras Xiaoninger gritaba cuando notó que la rodeaba con sus brazos. ¿Qué crees exactamente que estás haciendo, Shen Tian? Gritó mientras Shen Tian saltaba sobre ella. Lo verás muy pronto. Él sonrió. Se había olvidado de configurar una matriz silenciadora debido a todo esto. Se han omitido las siguientes escenas, 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 se han omitido las siguientes escenas. Xianer, solo me mira a mí o nuestro hijo se está convirtiendo en un hombre antes de estar casado como es debido. Chen Yue tenía una expresión oscura en su rostro, le acababan de informar que Xiao Ningir era la prometida de Shen Tian y se sentía bien de saber que la hija de su amiga ahora era su nuera. Shen Xian sudaba un poco, sabía que ambos eran activos, pero esto era simplemente demasiado. Hablaré con él sobre este tema, no te preocupes. Tosió para desviar la atención de allí. Hijo, me debes una, te estoy salvando del infierno al que tu madre te habría traído. Shen Xian tragó saliva al recordar la furia que había recibido de Chen Yue cuando estaba embarazada de Shen Tian. Una mujer embarazada nunca debería enojarse, o el final sería aterrador, lo sabía por experiencia. Los 2 meses restantes pasaron bastante rápido. Durante este tiempo, Xiao Qing'er y Feng Gao básicamente se habían enamorado el uno del otro, y sus reinos de cultivo progresaron bastante bien. Feng Gao había alcanzado la 6ª alma del destino del reino del destino celestial, mientras que Xiao Qing'er podía hacer el avance hacia el reino del eje celestial en cualquier momento que quisiera. El emperador del caos hizo un avance decente en el reino de la estrella celestial mientras que Jian Yu y Jin Ye se abrieron paso hacia el segundo destino del reino del destino celestial. Xiao Ninger, de manera similar a Feng Bao, estaba en el 6º destino del reino del destino celestial, mientras que Shen Tian, como de costumbre, se encontraba en la cima del reino de la estrella celestial por ahora. Por lo tanto, Shen Tian se reunió con el resto en las puertas de la ciudad Gloria. No se molestó en organizar una reunión con el grupo de Nieli. En cambio, se fue solo al reino del inframundo. Esto realmente molestó a Nieli y a sus otros amigos, ya que querían ir junto con él y el resto de su grupo. No les tomó mucho tiempo entrar y llegar al reino del infierno. Al entrar, se dirigieron hacia las tierras de la muerte de 9 capas, donde se suponía que se reunirían una vez más. Al entrar en la capa final de la torre infernal negra, encontraron a los dioses espirituales que se suponía que eran sus amos charlando y bebiendo. La bella dama hizo un gesto para que Yetiyun, Xiao Shui y Xiao Ningir se acercaran a ellas, lo cual hicieron. Xiao Qing'er no estaba afuera, ella estaba actualmente dentro de la otra dimensión Kamui de Shen Tian, ya que sería problemático que ella viera al señor demonio que estaba inconsciente dentro de su otra dimensión Kamui. En ese momento, Shen Tian estaba pensando en Kaiser, el lobo que había salvado hacía mucho tiempo, unos 2 meses y medio. No había recibido ninguna vibración de la ficha que se suponía que le indicaría si Kaiser estaba siendo atacado o no.
¿Significaba eso que había ido al mundo diminuto, donde ninguna bestia puede dañarlo? Li Kong, el emisario que venía de la secta del vacío abisal, le hizo un gesto a él, al emperador del caos y a Feng Yao para que se acercaran a él. Jin Yi y Jian Yu, al igual que Nieli, ahora también eran discípulos del maestro del inframundo. Shen Tian había creado un plan para que Xiao Ningguer no fuera intimidada ni nada por el estilo. Puso un clon de madera suyo dentro de su anillo interespacial para que nunca se sintiera sola. De todos modos, no planeaba quedarse dentro de una secta por mucho tiempo. Cuando dejara la secta del vacío abisal, también se llevaría a sus otros amigos con él y crearía la sede principal de la Torre del Dragón del Vacío y la secta del Dragón de los 5 elementos en el reino de las ruinas dragónicas. Xiao Qing'er sería de gran ayuda para eso. Antes de partir hacia el reino de las ruinas dracónicas, el maestro del inframundo decidió esperar un poco al señor demonio. Shen Tian aprovechó esta oportunidad para ir a un rincón y convocarlo desde la dimensión Kamui en la que lo había puesto. El señor demonio inicialmente estaba un poco mareado, pero se puso de pie un minuto después. Él y Shen Tian comenzaron a hablar sobre el reino de las ruinas dracónicas, parece que recordaba todo lo que el señor demonio había hecho mientras estaba dentro de su cuerpo e incluso tenía los recuerdos de él antes de que tomara posesión de su cuerpo. Podía ver que Nieli tenía rencor contra el señor demonio. Era comprensible desde su lado ya que el señor demonio había causado destrucción en Glory City antes de que él escapara mientras luchaba contra Shen Tian, pero la verdad era que el señor demonio ya había muerto y el dueño original ocupaba su cuerpo. Después de despedirse, vieron aparecer un enorme vórtice en el cielo sobre las tierras de la muerte de 9 capas. Shen Tian frunció el ceño, estaba hecho de varios poderes de ley. Probablemente este era el portal que los llevaría al reino de las ruinas dracónicas, al parecer. Al notar la formación del vórtice, los diversos dioses espirituales, incluido Li Kong el maestro del inframundo, levantaron la cabeza para mirarlo. Parece que se ha formado la puerta, con una conexión cerca de la secta sin fase. El maestro del inframundo murmuró al recibir la confirmación de un experto cercano. Algunas de las personas presentes del examen anterior comenzaron a volar hacia el enorme vórtice. Nieli aprovechó la oportunidad para hablar con Shen Tian antes de que fuera demasiado tarde, ya que el portal pronto se conectaría con la secta a la que se uniría. Shen Tian, quiero hablar contigo sobre las cosas que han sucedido recientemente, como tu ida a las ruinas oscuras, o simplemente sobre el señor demonio. Él dijo. Shen Tian miró a Nieli, sus ojos expresaban frialdad. ¿Qué hay que decir sobre lo que hice mientras estaba en las ruinas oscuras, o sobre el escape del señor demonio? Él simplemente era más fuerte que yo y logró escapar de mis garras antes de que yo fuera capaz de detenerlo. Nieli no se vio realmente afectado por la expresión que Shen Tian le estaba mostrando. Había visto cosas peores. Shen Tian, por favor no me mientas. Sé que eres mucho más fuerte que yo, y solo yo puedo derrotar al señor demonio, y mucho menos tú que eres mucho más fuerte que yo. ¿Por qué lo dejaste escapar? Frunció el ceño. Caminando hacia Shen Tian, Nieli estaba realmente enojado. No esperaba que Shen Tian lo insultara tanto simplemente porque afirmó un hecho. Solo tenía curiosidad por saber por qué Shen Tian actuó tan ignorante. Emo fue tan grosero con él porque sabía que Shen Tian podría haber evitado que el señor demonio escapara. Shen Tian siguió siendo grosero. La razón era bastante clara. Nieli quería saber la razón por la que estaba haciendo esto, solo para poder atacarlo por esa clara razón. Nieli quería matar al señor demonio debido a su peligro para la ciudad Gloria, y Shen Tian le había impedido hacer exactamente eso. Solo te pregunto por qué perdonaste al señor demonio, hiciste lo mismo en la torre infernal negra cuando ustedes dos pelearon, lo perdonaste e incluso le diste una pastilla para que pudiera recuperarse para el siguiente piso de la torre literalmente al siguiente momento. Nieli frunció el ceño mientras dejaba de caminar hacia Shen Tian. Shen Tian inhaló aire mientras miraba fijamente a Nieli. ¿Quieres saber por qué no maté y dejé que el señor demonio escapara adentro? Bien. Te diré por qué, pero no me digas que lo que hice estuvo mal después, no estás en posición de decirme algo sobre mis acciones en ese entonces, ¿entiendes, Nieli? Resopló. Nieli asintió. Ese era mi objetivo desde el principio. ¿Puedes responder ahora a mi pregunta? Shen Tian respondió con una mirada fría. La razón por la que lo perdoné es que no tenía sentido que protegiera una ciudad que no me respeta y degrada cada uno de mis trabajos.
Nieli estaba estupefacto. Shen Tian no había matado al señor demonio debido a la falta de respeto que la ciudad Gloria le estaba mostrando. De hecho, Nieli había notado que la mayoría de las personas no hablaban muy bien de Shen Tian, pero era realmente suficiente que el chico ignorara sus raíces y no matara a la persona principal detrás de la muerte de cientos de personas de la ciudad. Escucha, puedes pensar que esta razón es una tontería, pero a largo plazo para mí, fue la mejor opción, dijo Shen Tian mientras suspiraba. La división de exploración que sugerí que se creara, con Xuan Fei como líder, fue básicamente criticada por su valor, que se redujo lentamente debido a la falta de misiones y fe en ellos. El señor demonio que aún está vivo puede servir como una forma de que crezca aún más. Nieli frunció el ceño profundamente. De todos modos, la división de exploración no tenía ninguna razón para existir desde el principio. El señor de la ciudad y las diversas familias de la ciudad realizan misiones para explorar la cordillera ancestral de vez en cuando. La división de exploración básicamente solo tomó dinero de los ciudadanos pobres de la ciudad. Shen Tian negó con la cabeza. Parece que no has profundizado demasiado en este tema, ¿no? Pensó que Nieli era muy ingenuo. La división de exploración, en los pocos años que ha existido, ha completado más de 1000 misiones, casi una por día, y ha agregado más de 100 ubicaciones al mapa general de la Cordillera Ancestral Santa, lo que permite a los cultivadores acceder libremente a tierras desconocidas de ella. La división de exploración también ha reducido el número de bestias demonio dentro del área alrededor de Glory City en más del 23%. Dime cuántas bestias demonio han logrado matar el señor de la ciudad y las otras familias en comparación con la división de exploración en el mismo periodo de tiempo, Nieli. Shen Tian declaró fríamente. Nieli estaba realmente enojado por lo mal que Shen Tian estaba haciendo que se viera la ciudad Gloria. Aunque sabía que no era el hogar de las mejores personas, no creía que fueran tan malos y malvados. Esto todavía no explica por qué la división Scout tiene un mayor valor en comparación con las otras familias que hacen trabajos similares. Quería ser tu amigo, y todavía lo soy, Nieli, pero necesitas trabajar en tu ignorancia. Glory City es mucho más corrupta y oscura de lo que estás haciendo que sea, dijo Shen Tian mientras Nieli replicó. Estás demasiado concentrado en esa pequeña cáscara tuya para ver cuán agradable es la gente de Glory City. ¿Tu cerebro está hecho de tierra o algo así? Shen Tian tenía una expresión inexpresiva en su rostro. Disculpa. Nieli levantó una ceja ante el insulto que acababa de recibir. La división de exploración abrió muchos trabajos para luchadores y espiritistas demoníacos, también hizo que fuera mucho más fácil navegar fuera de Glory City. Entonces, ya que no puedo abrirme paso en tu cerebro, no me molestaré en seguir hablando contigo. Tengo otros que requieren mi atención en este momento. Shen Tian declaró con frialdad mientras apartaba el hombro de Nieli y se alejaba de él hacia Xiaoninger, Feng Hao y el resto. Espera. Nieli extendió un brazo pero no pudo detener a Shen Tian. Solo pudo morderse el labio inferior y resoplar. No son tan malos, ¿verdad? ¿Tendría que buscar esto? Shen Tian. Xiaoninger abrazó a Shen Tian con fuerza, mientras las lágrimas salían libremente de sus ojos y hacían que sus mejillas adquirieran un color rojo. No quería separarse de Shen Tian. Aunque este último tampoco quería separarse, no estaba seguro de la fuerza que poseían las otras sectas, por lo que un clon debería ser suficiente para satisfacer su tristeza por ahora. El portal había cambiado al que estaba conectado a la secta Nota Celestial, a la que ella, y Ziyun y Xiao Xue tenían que unirse. A pesar de que el tiempo era cada vez menor, Xiaoninger comenzó a enterrar su rostro cada vez más profundamente en el abrazo de Shen Tian. Por un momento, Shen Tian sintió ganas de exigirles a todos los dioses espirituales que la dejaran llevarla con él. Todo va a terminar bien, Ninger. Shen Tian puso una de sus manos detrás de ella y comenzó a usar energía espiritual para calmarla. Le dio una palmadita en la cabeza antes de decir, vete ahora, Ninger. Creo en ti, puedes lograr lo que nadie más ha logrado en la secta Nota Celestial. Sonrió mientras terminaba su oración. Xiaoninger asintió, ahora completamente segura de sí misma, aunque Shen Tian notó un cierto brillo tenue dentro de sus ojos. Ninger, ¿qué sucede? Shen Tian le preguntó, ganándose una mueca de disgusto de su parte. Vi más recuerdos de esa otra vida, Shen Tian, algunos eran bastante perturbadores. En esa otra vida, mi rostro estaba desfigurado.
Estuve luchando y luchando y luchando, sin un final, hasta que conocí a Niel y, recuerdo cómo morí en esa única vida, luchando junto a él contra alguien, una persona cuya imagen aún es vaga a pesar de que hice mi mayor esfuerzo para sentir a la persona detrás de esa silueta. Dijo Xiao Ningguer con un poco de tristeza. No te obsesiones demasiado con tus recuerdos sin sentirte cómoda, Ningguer, dijo Shen Tian con calma. Eso no es bueno para tu salud y, al menos, es bastante inútil por ahora. Continuó, haciendo que Xiao Ningguer asintiera. Supongo que tienes razón, después de todo, necesito concentrarme en hacer crecer mi cultivo antes que el resto. Entonces, adiós, Ningguer. Shen Tian hizo un gesto con la mano hacia Xiao Ningguer mientras volaba hacia el portal en el cielo, uniéndose a Yeti Yun y Xiao Xue. Ahora finalmente era el turno de la gente de la secta Plumas Divinas de volar hacia el portal. Niel y le pasó un tesoro al maestro del inframundo antes de volar hacia él y se le unieron Jian Yu y Jinbie. Li Kon miró a las personas que había elegido, el emperador del caos, Shen Tian y Fen Bao. El portal pronto se conectará con la secta del vacío abisal. Quiero que ustedes tres sepan que la secta del vacío abisal es diferente de la mayoría de las otras sectas, somos una secta neutral, que no se afilia a ninguna otra facción y mantenemos una relación neutral con el propio emperador sabio. No está conectado con el llamado camino recto que incluye varias sectas como la secta Origen Celestial, la secta Resplandor Celestial, la secta Plumas Divinas, la secta Nota Celestial, la secta Sin Fase y la secta Mil Flores. Aquellos que son del camino malvado o perverso generalmente son vasallos de la secta Dios Demonio y algunas otras sectas. Hay facciones que son vastas pero también aisladas. Prefieren no unirse a esos bandos, por ejemplo, la secta del vacío abisal es neutral. Li Kon explicó. Un ejemplo de tales tierras además de la secta del vacío abisal son la Tierra Santa Demoníaca Ancestral y la Tierra del Dios Ancestral. Li Kon continuó al notar que los tres habían absorbido todo este nuevo conocimiento. Shen Tian sabía quién era el emperador sabio, pero los dos no tenían ningún conocimiento sobre él, por lo que le preguntaron a Li Kon sobre él. Los ojos de Li Kon se entrecerraron. El emperador sabio es una existencia más allá de las del reino ancestral marcial, que probablemente no conocías. El reino ancestral marcial se considera el pináculo del cultivo en el continente divino, y pocos cultivadores lo han superado para alcanzar el nivel del emperador sabio. Él también es la única existencia capaz de decidir si estás vivo o muerto dentro del reino de las ruinas dracónicas. Incluso se podría decir que él es el señor supremo y cultivador de este. Si él te quiere muerto, nadie puede impedir que te mate, por lo que la mayoría de los cultivadores restringen el reino al que pueden llegar debido al miedo a que él los mate. La secta del vacío abisal. La ubicación de la secta estaba entre dos ríos enormes, en medio del espacio entre los dos y se extendía por miles de kilómetros cuadrados, esa era solo la secta principal. Había cientos de ramas de la secta, lo que hacía que la secta tuviera un territorio total de casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Se divide en la secta exterior, la secta interior y la secta central. La secta exterior se formó a partir de discípulos de diferentes reinos, como Shen Tian, el emperador del caos o Fen Bao. Con el tiempo, pudieron ascender en cada secta y convertirse en discípulos centrales, que tenían un estatus muy alto en la secta. A pesar de que el propio Li Kon afirmó que la secta del vacío abisal era débil frente al emperador sabio, en realidad fue capaz de enfrentarse a él sin ser destruida. La secta del vacío abisal tenía un respaldador al que incluso el sabio emperador tuvo dificultades para derrotar. Se decía que su batalla continuó durante más de 20.000 años antes de que llegara un empate entre los dos. La gente de la secta del Señor del Vacío Abisal lo llamaba el Señor del Vacío Abisal, una existencia igual al sabio emperador. Shen Tian levantó una ceja mientras Li Kon lo guiaba junto con sus otros dos amigos hacia la secta exterior de la secta del Vacío Abisal. Aún no se les considera verdaderos discípulos de la secta. Antes de que se les considere así, deben pasar una prueba. Solo si pasan esa prueba se los considera verdaderos discípulos. La prueba comprobará el nivel de su raíz espiritual. Déjenme decirles que la raíz espiritual de grado más alto es el 9º grado del rango celestial, debajo de él están el rango terrestre y el rango humano. Espero que todos ustedes puedan pasar la prueba, que requiere un mínimo de raíz espiritual de 7º grado del rango terrestre para pasar. Las palabras de Li Kon sonaron, pero ninguno de ellos estaba realmente ansioso después. Si tus raíces espirituales están en el nivel de las raíces espirituales de la Tierra de 7º grado, hasta el 9º grado, entonces calificarás para la división negra de la secta exterior.
Si tus raíces espirituales están en el nivel de las raíces espirituales del cielo de primer grado hasta el tercer grado, calificarás para la división amarilla. Aquellos en el nivel de las raíces espirituales del cielo de cuarto y quinto grado calificarán para la división tierra. Aquellos en el nivel de las raíces espirituales del cielo de sexto y séptimo grado calificarán para la división cielo, mientras que aquellos incluso más altos que eso se convertirán directamente en discípulos del maestro de secta, exclamó Li Kong. Shen Tian, que en realidad no tenía mucha información sobre las raíces espirituales en esta vida, levantó la mano para hacer una pregunta obvia. Maestro, ¿pero no nos dijiste ya que ahora eres nuestro maestro? ¿Cómo podemos tener un segundo maestro entonces? Inclinó la cabeza hacia la izquierda, mientras que Li Kong comenzó a reír a carcajadas. Novelón.com. Bueno, no tienen que preocuparse por eso por ahora, ese es un problema del que tendrán que preocuparse si logran obtener raíces espirituales tan raras, lo cual es una posibilidad extremadamente baja. Li Kong les dijo, su rostro aún era invisible debido a la capa que vestía. Feng Hao levantó la mano y preguntó, ¿existe una raíz espiritual de grado superior al grado celestial? Li Kong negó con la cabeza. Aunque algunas personas piensan que hay un grado por encima del grado celestial, la verdad es que no hay ninguna prueba real de que alguien tenga una raíz espiritual tan avanzada. Incluso nuestro maestro de secta tiene solo una raíz espiritual celestial de grado 7. Pero eso es extraordinario por sí solo. Mis raíces espirituales, por ejemplo, son solo de raíz espiritual celestial de grado 3, lamentablemente. Habló más de lo que estaban acostumbrados a escucharle decir. Shen Tian levantó la mano una vez más. ¿Cómo podemos entrar en la secta interna después de volvernos más fuertes que todos los demás? Li Kong entrecerró los ojos y se rió entre dientes. Estaba esperando una pregunta como esta más tarde o más temprano. Para entrar en la secta interna desde la secta externa, debes pasar una prueba que hemos hecho para los discípulos externos. Para entrar en esa prueba, se requiere una fuerza mínima del noveno destino celestial para calificar. Interesante, pero ¿no sabes ya que los tres aquí tenemos una fuerza mínima de un cultivador del destino celestial o no? Shen Tian levantó una ceja haciendo que Li Kong se congelara. Así que ya sabías que podía ver a través de los cultivos de tus amigos, pero no puedo ver a través de los tuyos. Li Kong negó con la cabeza con un suspiro. Shen Tian, cuya fuerza actual era capaz de luchar contra los cultivadores del Dao del Dragón, fue capaz de ver a través del cultivo de Li Kong. Estaba en el reino del Dao del Dragón, muy por encima de los dioses espirituales presentes en la torre infernal negra de la Tierra de la Muerte de 9 capas. También lo sorprendió bastante. Entonces, asumiendo lo que nos has dicho hasta ahora, la secta exterior está dividida en divisiones, yendo desde la división negra, que es la más baja, y para aquellos con el potencial y talento más débil, hasta la división celestial, donde están aquellos con el potencial y talento más alto, y posiblemente con el rango de cultivo más alto. Dijo el emperador del caos con el ceño fruncido. Entonces, ¿cómo planean probar nuestras raíces espirituales? Dijo Shen Tian inmediatamente después de que el emperador del caos terminara de hablar. En realidad, es bastante simple. Estamos cerca del salón de pruebas de la secta del vacío abisal, donde se verificará el grado de sus raíces espirituales y se guardará en los archivos de la secta, les dijo Li Kong. Sus raíces espirituales serán probadas con un cristal espiritual celestial. Feng Hao decidió hacer otra pregunta. Nos dijiste que el grado de raíces espirituales más bajo aceptable aquí es el de raíces espirituales de la Tierra de grado 7, pero otras sectas tienen un requisito similar o es solo la secta del vacío abisal que tiene un requisito tan severo para aceptar discípulos como nosotros? Li Kong asintió. Somos solo nosotros. Entonces, ¿por qué requerimos un grado tan extremo de raíces espirituales? No creo que realmente tengas muchos discípulos que hayan establecido requisitos tan severos para sus discípulos. Feng Hao frunció el ceño ligeramente. Li Kong sonrió, aunque realmente no se notaba. La secta del vacío abisal es la secta más misteriosa, poseemos una cantidad extrema de diversas técnicas, por eso requerimos un cultivo tan alto. En cuanto a los discípulos, digamos que tenemos más de 25.000 discípulos solo en el primer grado de raíces espirituales celestiales. Justo cuando Li Kong y los discípulos que había traído del mundo diminuto estaban llegando a la sede de la secta del vacío abisal, otro portal comenzó a materializarse justo al lado de ellos, atrayendo su atención. Del portal, salieron 6 figuras, 3 niños y 2 niñas y la persona que los guiaba, una mujer. Oh, Li Kong, trajiste a 3 personas esta vez. Eso es muy raro de tu parte.
La mujer comentó sobre las 3 personas detrás de Lee Kong. A diferencia de él, que estaba cubierto de pies a cabeza, ella no tenía miedo de mostrar su piel y prácticamente solo usaba ropa para cubrir sus partes más sensibles e importantes de su cuerpo. Anbei, no es tu problema si llevo 1, 3 o 5. Lee Kong frunció el ceño. Shen Tian se sintió un poco divertido. Parecía que Lee Kong y Anbei no tenían una muy buena relación entre sí, se podía ver por la forma en que se dirigían y hablaban el uno al otro en ese momento, frente a ellos. Anbei era más débil que Lee Kong por lo que Shen Tian podía percibir. Ella estaba en la cima del reino del eje celestial y ni siquiera se acercaba a la fuerza de Lee Kong, que estaba en la etapa intermedia del reino del Dao del dragón. Se podía ver que ella descuidó bastante su propia fuerza personal a partir de esto. Había un total de 5 personas detrás de Anbei, se podía ver que pasaba mucho más tiempo con los discípulos que tomaba. Shen Tian notó con una sola mirada que de hecho eran muy talentosos y tenían un potencial inmenso. Parece que las personas que envió la secta del vacío abisal tenían buenos ojos para notar talentos. Entonces, ya que nos encontramos en el camino hacia la sala de pruebas, vayamos juntos, ¿qué dices? La sala de pruebas no está tan lejos de aquí, así que podemos ir despacio y discutir entre nosotros. Los ojos de Anbei revelaron literalmente llamas, como los ojos de Lee Kong, revelaron frialdad. Si quieres, supongo que seguro. Los dos grupos se unieron, formando un total de 10 personas, incluidos Lee Kong y Anbei. En comparación con Shen Tian y el resto, los discípulos de Anbei eran bastante deficientes. El más fuerte estaba simplemente en la cima del rango de semidios, ni siquiera cerca del reino del destino celestial, que era el mínimo de los 3. Aunque la diferencia en su nivel de cultivo era enorme, las 5 personas del grupo de Anbei no tenían forma de averiguar el nivel de cultivo del otro grupo, por lo que no sabían cómo actuar. Actuar con arrogancia o actuar de una manera diferente, fue una verdadera lucha para el grupo de 5, que eran considerados talentosos en sus facciones anteriores. Así que decidieron no tener ninguna discusión con ellos por el bien de la seguridad. Sin embargo, uno de ellos decidió romper ese acuerdo silencioso. Un joven avanzó, interrumpiendo la charla de Shen Tian y los otros y les dijo: «Mi nombre es Bai Zi, ¿cuáles son sus nombres?» Bai Zi estaba ansioso por conocerlos como si quisiera hacerse amigo de cada uno de ellos por alguna extraña razón. A pesar de que parecía tan feliz y agradable, la verdad fue vista fácilmente por el emperador del caos, Feng Gao y Shen Tian. Él solo estaba tratando de sacar provecho de ellos. Si alguno de ellos resultaba ser un verdadero genio, entonces podría afirmar que era su amigo y, por lo tanto, podría acudir a ellos cuando necesitara protección o ayuda con algo. Si resultaban ser débiles y poco talentosos, entonces simplemente los ignoraría. No es asunto tuyo, sal de aquí antes de que te dé una paliza. Shen Tian decidió adoptar un enfoque grosero, ya que, obviamente, la única razón por la que Bai Zi estaba allí era para buscar beneficios para sí mismo y no para los demás. Shen Tian detestaba a las personas que no intentaban hacerse fuertes, sino que simplemente se escondían bajo la protección de los demás, sin mencionar que esta persona tenía una personalidad vil. Oye. ¿Por qué estás siendo tan grosero conmigo sin razón aparente? Solo quería saber sus nombres, eso es todo. Bai Zi parecía ser extremadamente desvergonzado y, a pesar de darse cuenta de que habían descubierto sus planes, todavía intentó insistir en que era un buen tipo y que solo quería saber sus nombres. Caminó frente a Shen Tian, queriendo evitar que siguiera adelante. Su plan falló por completo ya que Shen Tian lo hizo volar con el más mínimo contacto de su piel. Bai Zi tosió sangre y su rostro se puso pálido y blanco. Era un cultivador en la cima del rango leyenda y podría ser considerado un semidios, no esperaba este tipo de final. Anbei estaba tratando deliberadamente de ignorar lo que su discípulo estaba tratando de hacer, al igual que Bai Zi quería saber los límites de la fuerza de Shen Tian ya que entre los 3 él era el único que tenía un cultivo misterioso incluso para ella. Podía ver a través de los cultivos de los otros 2 hasta cierto punto. Novelón.com. Ella no esperaba en absoluto que una persona que había elegido perdiera tan fácilmente y tan mal. Era impactante, después de todo, Bai Zi era un espiritista demonio de rango leyenda máximo, a una delgada línea del rango de un semidios, cerca de convertirse en un cultivador del reino del destino celestial. ¿Qué tan fuerte era Shen Tian? ¿Tú, en serio me golpeaste? Bai Zi comenzó a temblar mientras señalaba con el dedo a Shen Tian, quien levantó una ceja. Sí, lo hice, ¿hay algo por lo que enojarse? Solo te golpeé, eso es todo. Shen Tian resopló, Bai Zi realmente estaba siendo un llorón.
Ni siquiera había usado la fuerza suficiente para hacerle un rasguño. Mi padre, te lo hará pagar. Bai Zi tenía solo 29 años a pesar de parecer mayor de 30. Anbei frunció el ceño. Mocoso, es mi discípulo, ¿cómo te atreves a tratarlo como si fuera algo parecido a un juguete? Cuestionó a Shen Tian, pero Li Kon la detuvo. Solo usó una fuerza equivalente a su propia fuerza. Las raíces espirituales de Shen Tian eran misteriosas y míticas. No creía que sus raíces espirituales pudieran calificarse como de grado celestial. Eran de un nivel mucho más alto que el grado celestial. Fue necesario un esfuerzo combinado de docenas de millones de clones de sombras y del misterioso cristal rojo que había encontrado en las antiguas ruinas de la ciudad orquídea, que podía absorber la energía celestial. En este momento, no quería que nadie lo molestara ya que acababa de separarse de su prometida y futura esposa, y Bai Zi junto con Anbei estaban haciendo exactamente lo contrario de lo que él quería que hicieran. Uno de los otros 5 discípulos que Anbei había traído dio un paso adelante y miró fijamente a Shen Tian. Ahuecó los puños y miró a Anbei. Maestro, ¿puede dejarme luchar contra este tipo para que pueda recuperar la dignidad tanto para usted como para su compañero discípulo Bai Zi? Miró con frialdad a Shen Tian. Parecía que era una persona engañada. Pensando que en realidad podría derrotar a Shen Tian, que literalmente era 2 reinos y un poco más alto que él. Muy bien, Lin Shu, te daré permiso para pelear con el mocoso que hirió a mi discípulo. Anbei resopló, antes de ser interrumpido una vez más por Li Kon, quien frunció el ceño profundamente. ¿Quieres hacer que mi discípulo pelee con otro discípulo tuyo antes de preguntarme a mí, su maestro? Posibilidades difíciles, vieja bruja. Los ojos de Anbei se abrieron hasta el punto en que podían rivalizar con una pelota usada para jugar al tenis, su tez se oscureció mientras gruñía. Tu discípulo atacó a mi discípulo primero después de que amablemente le preguntó su nombre, y se enojó solo por eso. Trató de hacer que Bai Zi se viera bien, pero la verdad era que Bai Zi estaba tratando de obtener a la fuerza el nombre de Shen Tian. Anbei gruñó. Y me acabas de llamar vieja bruja. Cumplí 55 años este febrero, ¿cómo te atreves a llamarme vieja solo por eso? ¿No tienes 55 años también, viejo Heather? Li Kon miró hacia otro lado, una sonrisa burlona apareciendo en su rostro. Puedes llamarme vieja, realmente no me importa eso. Tú. Anbei agitó su mano y le dijo a Lin Shu que se retirara, veremos quién es el mejor joven cuando veamos tu potencial a través del cristal espiritual celestial. A pesar de estar tan ofendida, ella era una zorra astuta, por lo que decidió que la mejor manera de lidiar con esto era llevarlo al escenario real, probando el potencial de uno. Pero, debido a todo esto, había olvidado un hecho simple. Li Kon nunca, jamás, trajo personas con un talento o potencial bajo a la secta del vacío abisal. En los 10 a 15 años que había sido un emisario de la secta del vacío abisal, había traído a muchos discípulos con el nivel de una raíz espiritual de grado celestial. Sin embargo, rara vez los aceptaba como sus discípulos personales. Shen Tian miró a Feng Hao y al emperador del caos, los dos sonrieron mientras también miraban a Shen Tian. Parecía que Anbei iba a ser aún más humillada. Tal vez aprendería de toda esta humillación y se convertiría en una mejor persona debido a esto. Bueno, probablemente se convertiría en una persona más enojada. ¿No son el hermano menor Li Kon y la hermana menor Anbei? ¿Por qué no están entrando todavía al salón de pruebas? No hay otros grupos delante de ustedes. Un hombre asomó la cabeza fuera del salón de pruebas de la secta del vacío abisal, que estaba literalmente al lado de los 2 grupos, y tanto Anbei como Li Kon tosieron de vergüenza. Novelón.com. Muy bien, veremos qué discípulos son mejores en el salón de pruebas, dejemos que el cristal espiritual celestial y el talento de los discípulos hablen en lugar de nosotros los mayores, declaró Li Kon con frialdad mientras las 10 personas comenzaban a ingresar al salón de pruebas de la secta del vacío abisal, ninguno de ellos tenía prisa por entrar. Muy bien, ¿qué grupo quiere ir primero? Dijo el hombre que estaba a cargo del salón de pruebas, Yukin, mientras le hacía un gesto a uno de los grupos para que avanzara. Li Kon tenía una sonrisa misteriosa debajo de su capa mientras levantaba un dedo hacia el grupo de Anbei y ella. Ya que están tan enojados, los dejaré ir primero antes que nosotros. Anbei frunció el ceño, pero aún así les dijo a sus discípulos que avanzaran y probaran sus raíces espirituales primero. La primera en irse fue una chica con una apariencia muy hermosa. La maestra responsable de registrar y probar sus calificaciones de raíces espirituales, Yukin, sonrió y le dijo que pusiera sus manos sobre el cristal espiritual celestial. Raíz espiritual de grado 6, tierra.
La hermosa mujer estaba desesperada. Ese tipo de raíces espirituales serían extremadamente buscadas por varias sectas, pero el requisito de la secta del vacío abisal para pasar era raíces espirituales de grado 7, tierra, había fallado esta prueba solo por un grado de sus raíces espirituales. Ambei tenía una expresión oscura en su rostro antes de suspirar, aparentemente su visión retrospectiva había sido errónea. Con un movimiento de su mano, la hermosa mujer voló detrás de ella y murmuró: «Puedes unirte a otra secta, tengo un primo en la secta Plumas Divinas, él puede hacer que te unas a la secta muy fácilmente». La expresión de la hermosa mujer se iluminó. Nunca había pensado que Ambei sería tan considerado, e incluso le permitiría unirse a otra secta en lugar de enviarla de regreso. En realidad, era algo realista, ya que su talento no era tan malo. Las raíces espirituales de grado celestial eran buscadas en todas las sectas, pero no eran tan comunes como las rocas en el suelo, se consideraría decente si pudieran obtener solo una por cada lote que probaran. Siguiente discípulo, por favor. El maestro, Yunkin, no fue muy paciente ya que estaba seguro de que pronto vendría otro grupo. Quería acabar con los dos grupos que tenía delante lo más rápido posible. Bai ZH sacó el pecho hacia adelante y caminó hacia el cristal espiritual del cielo, luego procedió a tocarlo. Yunkin apenas contuvo la risa, pero Shen Tian y el resto comenzaron a reírse a carcajadas, haciendo que el rostro de Bai Zi se pusiera rojo. Raíces espirituales de grado 1, hombre por favor, déjame rehacerlo, estoy seguro de que el cristal espiritual celestial cometió un error, por favor. No puedo ser tan débil, mi potencial no puede ser tan bajo, antes era uno de los talentos más brillantes en mi reino, ¿cómo diablos es que mi raíz espiritual es un rango de hombre de grado 1? El rostro de Bai Zi comenzó a palidecer mientras agarraba a Yukin, quien frunció el ceño. Bai Zi no se equivocaba, sus verdaderas raíces espirituales eran raíces espirituales terrestres de grado 9. La razón por la que se mostraba como raíces espirituales humanas de grado 1 era en realidad bastante simple. Shen Tian había usado una técnica de ilusión para engañar a la vista de todos y hacer que pareciera que el cristal espiritual celestial mostraba sus raíces espirituales como del grado más débil. El pobre muchacho se sintió tan avergonzado por la calificación de sus raíces espirituales, e incluso Yukin se sintió mal por él, por lo que decidió hacer una excepción a la regla de que uno no podía volver a hacer su examen del cristal espiritual celestial. Le dijo a Bai Zi que pusiera su mano sobre el cristal espiritual celestial para verificar la calificación. Raíces espirituales del hombre de segundo grado. Shen Tian se sintió mal por el pobre muchacho, por lo que decidió aumentar la calificación del cristal espiritual celestial en un solo grado. Bai Zi sintió ganas de desmayarse. Con este tipo de raíces espirituales, y mucho menos la secta del vacío abisal, ninguna otra secta lo aceptaría en su secta, ni siquiera como sirviente de todas las cosas. Ambei se cubrió la cara con una mano y miró a Bai Zi, quien gritó desesperado: «Por favor, hazlo de nuevo, no creo que mi talento y potencial sean tan bajos, estaba destinado a más, no, estoy destinado a mucho más que esto». Simplemente no podía aceptar el hecho de que su talento fuera tan bajo. Shen Tian se rió entre dientes. «Este es el precio que tienes que pagar por intentar hacerte pasar por un idiota delante de mí. Vaya, no sabes con quién intentabas meterte». Bueno, en realidad es bastante triste. Sus verdaderas raíces espirituales podrían calificarlo fácilmente para la secta del vacío abisal sin muchos problemas, si no fuera por mí, jeje. Raíces espirituales de la tierra de séptimo grado novelón.com. Pronto, fue el turno del grupo de Shen Tian de probar y descubrir el grado de sus raíces espirituales a través del cristal espiritual celestial. Del grupo de discípulos de Ambei, 3 lograron pasar. De hecho, uno incluso tenía raíces espirituales celestiales de grado 1, lo que emocionó un poco al maestro, Yunkin, ya que se estaba volviendo aburrido. Fen Lao se lamió los labios y se crujió los nudillos. Fue el primero en avanzar. Estaba bastante seguro de que su raíz espiritual sería, sin duda, del rango celestial como mínimo, y podría llegar hasta el último grado del rango celestial. Shen Tian había mencionado las raíces espirituales antes y dijo que las suyas eran sólidas. Raíces espirituales celestiales de grado 9. Fen Gao notó que el cristal espiritual celestial no iba a dejar de absorber su energía celestial y aumentar la densidad y el color, por lo que inmediatamente retiró su mano antes de que el cristal espiritual celestial lograra cambiar su color una vez más, pero el resultado fue aún muy extraordinario.
Los guardias estaban estupefactos, la mandíbula de Anbei y la mandíbula de Yukin golpearon el suelo, mientras que Lee Kong se quedó sin palabras. Para recuperar la concentración tosió de inmediato. Sacó una ficha de su anillo interespacial y extendió la mano hacia adelante. Miró a un guardia. Contacta al maestro de la secta inmediatamente, él debe saber sobre esto. Este es el tercer genio de raíces espirituales celestiales de grado 9 que nuestra secta ha visto antes. Lee Kong actuó rápidamente y dio una orden a un guardia leal que tomó una ficha de las manos de Lee Kong e inmediatamente corrió hacia el pico más alto de la secta. El maestro de secta del que hablaba Lee Kong no era el señor del vacío abisal. El señor del vacío abisal podía ser considerado el guardián de la secta, una persona por encima de los ancestros de la secta y los maestros de la secta. El maestro de la secta era un cultivador del reino ancestro marcial que solo podía permanecer dentro de la secta, de lo contrario, las tropas del emperador sabio lo atacarían. El maestro de la secta era quien tomaba como discípulos a personas con un talento superior al de una raíz espiritual celestial de séptimo grado. Aunque no era de conocimiento público, el maestro de la secta tenía 2 discípulos en total. Por lo general, cada generación solo tenía un total de 2 o 3 discípulos cada una, pero incluso eso era increíblemente raro. Anbei le dio una bofetada en la cara y finalmente recuperó la conciencia y la concentración. Pude presenciar una escena tan legendaria, pude presenciar el nacimiento de una persona con el talento para alcanzar el reino ancestro marcial en su vida algún día. Nuestra secta puede obtener una existencia cercana al poder del Señor del Vacío Abisal una vez más. A pesar de cómo actuaba, no estaba en contra del nacimiento de cultivadores más fuertes. Le enseñaron a trabajar siempre por lo mejor de la secta del Vacío Abisal. A pesar de que había muchos clanes y facciones dentro de la secta del Vacío Abisal, ninguno de ellos estaba dividido y todos querían lo mejor para la secta. La lealtad estaba en lo más profundo de su sangre. Yukin respiró profundamente otra vez, mientras lentamente recuperaba el color de su rostro. Levantó la mano para indicarle al siguiente que se acercara. Entonces, por favor, el siguiente que se acerque para probar su potencial. Suspiró mientras sus expectativas para el siguiente, que era el emperador del caos, se reducían. Quiero decir, es imposible que otro talento que desafíe al cielo aparezca de la nada, ¿verdad? Se rió entre dientes mientras relajaba visiblemente sus hombros tensos. El emperador del caos comenzó a caminar hacia el cristal espiritual del cielo, tan relajado como lo había estado Feng Hao y le dio a Yukin una breve mirada fulminante antes de poner sus manos sobre el cristal. La sala de pruebas estaba tensa, algunos sentían que se estaban asfixiando mientras el emperador del caos ponía su energía celestial en el cristal espiritual celestial. En primer lugar, no hubo ningún efecto antes de que comenzara a brillar y cambiar de color, brillando cada vez más intensamente. Todos respiraron profundamente mientras el emperador del caos retiraba sus manos. Raíces espirituales del cielo de grado 9. Yukin cerró los ojos, sus labios temblaban por lo que estaba sucediendo. Esto no es real, solo estoy ansioso por la prueba anterior. Sí, ese chico Feng Hao me hizo sentir mareado y confundió los números. No es una raíz espiritual celestial de grado 9, probablemente sea una raíz espiritual terrestre de grado 9, sí, probablemente sea eso. Lee Kong sacó otra ficha y se la entregó al guardia que estaba al lado del que ya se había ido para enviarle la noticia al maestro de la secta, sus manos temblaban mientras le decía. Ve inmediatamente y dale la increíble noticia al maestro de la secta, regresa lo más rápido posible, quiero buenas noticias. Los cielos nos apoyan. Se rió locamente. Anbei tenía un discípulo que la apoyaba, estaba a punto de desmayarse por todas esas cosas que estaban sucediendo. Imposible, ella comenzó a respirar pesadamente por el shock que estaba experimentando, era simplemente demasiado asombroso. 2 prodigios de raíces espirituales celestiales de 9º grado seguidos estaban realmente locos, esto era algo que nunca volvería a suceder. Su rostro comenzó a ponerse rojo, agregando aún más encanto a su figura sexy. Algunos de los guardias no pudieron evitar mirarla de reojo, tuvieron suerte de que ella no pudiera ver sus ojos ya que sus propios ojos estaban mirando el techo y no estaba concentrada en la escena frente a ella debido al shock que estaba experimentando. El propio Yukin sintió que el mundo se le caía encima. ¿Desde cuándo su secta del vacío abisal obtuvo tanta suerte? En toda su historia, había habido un total de otros 2 prodigios de la raíz espiritual celestial de grado 9, uno de ellos era el señor del vacío abisal y el otro era el ancestro de la secta que estaba en reclusión. Lee Kong se quedó paralizado y miró a Shen Tian con enojo.
Vaya, todo esto, siento que está relacionado contigo de alguna manera. Tal vez, ¿eres otro prodigio de raíz espiritual celestial de 9º grado? Al menos dímelo antes de que nos sorprendas una vez más. Shen Tian se sintió un poco impotente, incluso si le dijera lo que quería saber, sería otra mentira de una forma u otra. Tal vez lo sea, tal vez no. Decidió burlarse del pobre cultivador del reino del Dao del Dragón, quien frunció el ceño y decidió obstinadamente no volver a preguntarle, después de todo, tenía su propio orgullo como cultivador que proteger. Ve junto con Feng Hao a esa esquina, terminaré esta prueba y podrás ir junto con tu maestro a otro lugar, asterisco tos asterisco hermano menor Li Kong, hermana menor An Bei, terminemos esto, ¿de acuerdo? Muy bien, sobrino marcial Tian, adelante. Yunqing señaló a Shen Tian, su dedo temblaba por el reciente trauma que había recibido. Shen Tian avanzó con una ligera incomodidad por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, tenía su propio plan que quería llevar a cabo pronto. Estaba disfrutando de las caras de sorpresa de las personas que lo rodeaban. Está bien, las últimas 2 veces fueron simplemente una casualidad, no hay forma de que obtengamos otro prodigio de raíz espiritual celestial de grado 9 en nuestra secta del vacío abisal tan fácilmente, hombre, creo que mi corazón no estará listo si ese evento se repite una vez más, una tercera vez no va a ser demasiado buena para mis problemas cardíacos recientes. El entorno parecía haberse ralentizado, como si el tiempo transcurriera varias veces más lento. Yunqing respiró varias veces y las manos de Shen Tian se acercaron al cristal espiritual celestial al mismo tiempo. Los ojos de Li Kong se abrieron de par en par, con expectativas visibles en sus ojos. An Bei finalmente se había puesto de pie después de casi desmayarse. El sudor caía de las frentes de todos los guardias y maestros y caía al suelo. El aire simplemente parecía no estar allí para ser respirado, sino para agregar una sensación sofocante al área. Shen Tian miró a su alrededor mientras se reía entre dientes, todo esto simplemente le parecía divertido, justo antes de que sus manos hicieran contacto con el cristal, levantó la mano, fingiendo una expresión de dolor. Necesito ir al baño. Shen Tian hizo una mueca de dolor mientras salía corriendo antes de que alguien pudiera reaccionar a su decisión de abandonar el salón de pruebas. Todos tardaron un minuto entero en recuperar la concentración. Los labios de Yunqing se crisparon, la expresión de Li Kong se oscureció mientras que An Bei finalmente se desmayó. Shen Tian. Li Kong liberó vapor caliente de su cuerpo. Estaba realmente enojado, aunque era comprensible. Los cultivadores más allá del rango leyenda podían contener fácilmente su caca, ni siquiera creaban tales desechos a menos que comieran algún tipo de tesoro celestial que creara impurezas en su cuerpo, por lo que era bastante obvio que solo les estaba haciendo una broma. El primer guardia que abandonó el salón de pruebas para informar al maestro de secta sobre el talento que se había descubierto que tenía Feng Hao, una raíz espiritual celestial de grado 9, finalmente regresó mientras respiraba una enorme cantidad de aire fresco. Estaba jadeando, se podía ver que había corrido tan rápido como sus piernas podían hacerlo. Anciano Mayor Kong, el maestro de la secta, después de enterarse de los hechos que me dijiste que le informara, se quedó muy sorprendido y extremadamente feliz, decidió venir aquí él mismo. Debería estar muy cerca del salón de pruebas. Ha alcanzado con éxito la siguiente etapa del reino ancestral marcial. Dijo el guardia con otro jadeo. La expresión de Li Kong se oscureció aún más. ¿Cómo podría explicarle al maestro de la secta, su tío, que el último discípulo que había elegido se había escapado al baño porque tenía que hacer caca? Era extremadamente vergonzoso y le haría perder una enorme cantidad de prestigio por una sola broma que Shen Tian quería hacer. El maestro de la secta ha llegado. Un guardia que estaba afuera del salón de pruebas, dio una advertencia a las personas que estaban adentro para que pudieran estar preparadas. Li Kong tosió, recuperando la atención de An Bei quien finalmente recuperó la conciencia una vez más y Yunqing quien todavía estaba temblando por lo que había sucedido. Novelon.com Li Kong tenía una expresión inexpresiva, que pronto fue copiada por Yunqing y casi todos los presentes aquí. No puede ser, Li Kong sonrió amargamente, adquiriendo una mirada pacífica en su rostro mientras se reía entre dientes. Parece que después de casi medio siglo de cultivo, yo, Li Kong, enfrentaré mi fin debido a un maldito pero. El maestro de la secta hizo una entrada gloriosa, como si la luz de los cielos caminara junto a él. Estaba cubierto con una ropa azul aparentemente encantadora con la imagen de un dragón dorado. Llevaba un sombrero negro en la cabeza y tenía un pequeño bigote. También tenía una expresión tranquila en su rostro.
Sin embargo, al igual que Lee Kong, Anbei y Yukin al escuchar el fuerte pedo, su expresión se congeló en el lugar. Hizo todo lo posible para parecer tranquilo, sin embargo, se podía ver una sola lágrima saliendo de una esquina de su ojo izquierdo. Lee Kong se quedó congelado, quería decirle al maestro de secta lo que estaba sucediendo, pero simplemente no pudo hacerlo. En cambio, el maestro de secta inhaló una gran cantidad de aire antes de mirar a Lee Kong. Me informaron que teníamos 2 prodigios con una raíz espiritual celestial de grado 9, ¿puedes presentarme a ellos, hermano marcial menor Lee Kong? Lee Kong asintió apresuradamente mientras señalaba a Feng Hao y al emperador del caos con un solo trago. Me dijeron que todavía había una tercera persona que el Elder King debía examinar, pero no lo veo cerca de ti. El maestro de secta inclinó la cabeza hacia la izquierda. Lee Kong lo dejó confundido, temblando de pura vergüenza. Él es el que bueno, comenzó a hablar y el maestro de secta lo presionó para que continuara. Él es el que se tiró ese pedo enorme hace un momento, dijo Lee Kong entre toses. El maestro de secta notó que Lee Kong había adquirido una expresión espantosa como si las palabras que había murmurado le hubieran chupado toda su vida. No pudo evitar comenzar a reír por la apariencia miserable que tenía. Ya veo, el maestro de la secta respiró profundamente. Shen Tian bostezó mientras aparecía frente a los 3 ancianos, Lee Kong, Yukin y Anbei, que estaba completamente consciente una vez más. Los ojos del maestro de la secta estaban sobre él mientras hablaba. Supongo que eres el último joven que queda por ser examinado a través del cristal espiritual del cielo, ¿no es así? Los ojos helados de Shen Tian miraron al maestro de secta, que estaba demasiado avergonzado para admitirlo, pero realmente se sintió afectado por ellos. Sí, esa persona que estás buscando soy yo. ¿Quieres que proceda con el examen? Me disculpo por hacerte perder el tiempo, pero realmente tenía que hacer caca. Ya sabes, a veces sucede. El maestro de la secta asintió inconscientemente y Shen Tian comenzó a caminar hacia el cristal espiritual celestial. Desafortunadamente para ellos, Feng Hao lo detuvo, sonrió y lo saludó con la mano. Shen Tian le hizo un gesto con la mirada, diciéndole que quería terminar con esto pronto y Feng Hao se quedó en silencio una vez más. Anciano Qin, me disculpo por la demora que hice un poco antes, pero realmente tuve que tomarme un poco de tiempo e ir al baño, una vez más yo, Shen Tian, me disculpo con usted. Shen Tian se disculpó, pero su expresión mostraba todo menos una pizca de disculpa, haciendo que Yukin sudara por la falta de emociones en su rostro. No hay problema, ¿puedes darte prisa ahora? Otro grupo acaba de llegar y quiero acabar con ellos lo antes posible también. Yukin fue castigado por controlar el salón de pruebas, de lo contrario, con su poder en el reino del Dao del Dragón, no se quedaría aquí como un anciano. No estaba aquí por su propia voluntad y deseo. Shen Tian suspiró y puso sus manos sobre el cristal espiritual celestial. Todos estaban extremadamente emocionados por ver el final de esta situación. Después de todo, Feng Hao y el emperador del caos le hicieron saber al resto antes que Shen Tian era mucho más fuerte que ambos juntos. Obviamente, esto significaba que sus raíces espirituales eran de un nivel extremadamente alto. Ya lo había mencionado antes y lo volvería a mencionar. Desde que había abierto sus raíces espirituales, la velocidad con la que los 250 millones de clones de las sombras dentro del reino de los ciclos imperecederos absorbieron y refinaron la energía celestial en el aire de ese reino casi se multiplicó por miles de veces. Su cabello puntiagudo de color azul oscuro cubría su rostro mientras sus labios se curvaban. Cuando puso sus manos sobre el cristal espiritual celestial, envió un hilo de su energía celestial hacia el cristal, y en un instante comenzó a brillar cada vez más, adquiriendo diferentes colores. El maestro de secta, Lee Kong, Anbei y Yukin estaban asombrados. El color de los hilos dentro del cristal espiritual celestial comenzó a oscurecerse cada vez más. Cambió de color de púrpura a negro. El cambio solo duró menos de medio segundo, antes de que el cristal espiritual celestial se volviera completamente negro y explotara. Las diversas personas presentes ya no podían asombrarse, habían gastado toda su fuerza en esas expresiones. Estaban cansados. A pesar de eso, todavía estaban sorprendidos. Anbei estaba a punto de desmayarse por tercera vez, Lee Kong ya no tenía una expresión oscura, en cambio, fue reemplazada por una expresión brillante de saber que sus ojos eran tan agudos que logró descubrir acerca de 3 prodigios extraordinarios con asombrosas raíces espirituales. Yukin se quedó sin palabras, sin saber realmente qué decir o pensar sobre toda esta situación. Debido a que tenía altas expectativas las 2 primeras veces, estaba bastante aturdido por todo esto.
El maestro de la secta se había olvidado por completo del pedo y estaba extremadamente feliz y encantado de ver que la secta prosperaba de esta manera. El maestro de secta respiró profundamente. Yukin, ¿cómo es que sus raíces espirituales se califican como, qué grado? Quería pensar que esto era simplemente un mal funcionamiento, pero la verdad estaba frente a sus ojos. Shen Tian había hecho estallar el cristal espiritual celestial, haciendo que sus raíces espirituales fueran de un grado superior al que podía soportar. Incluso el propio maestro de secta solo tenía raíces espirituales celestiales de grado 8, pero eso se consideraba increíble en cualquier secta, y mucho menos en la secta del vacío abisal, que tenía un requisito estricto. Esto, según los libros antiguos de la biblioteca de la División Central, los cristales espirituales celestiales utilizados por la secta para examinar y registrar el grado de las raíces espirituales de uno pueden alcanzar hasta el grado 9 del rango celestial, pero hay un trozo cortado donde dice que hay un solo rango después del rango celestial. Yukin frunció el ceño. Lee y Yan Bei se sorprendieron. ¿Cómo es que nunca nos enteramos de ese libro, anciano Yukin? En algún momento de sus vidas, ambos habían sido discípulos principales, de hecho, Anbei estaba apenas unas pocas etapas por encima de la fuerza de los discípulos principales. Yukin los miró y se rió entre dientes. Está en una parte aislada de él. Es natural que nunca te hayas enterado de ello. El maestro de la secta agitó su mano mientras Shen Tian caminaba hacia el emperador del caos y Feng Bao. Ustedes tres vendrán conmigo hacia las tierras ancestrales de la secta, tendrán que encontrarse con el ancestro de la secta allí. Se quedó sin palabras y sin palabras. Solo podía buscar al ancestro de la secta, el segundo hombre más fuerte de la secta para obtener una respuesta. Shen Tian levantó una ceja, ciertamente no le gustaba la idea de que él y sus amigos se volvieran populares en la secta del vacío abisal. Sin embargo, esto también le daría una buena idea de cómo hacer que Xiao Qing'er se uniera a la secta del vacío abisal. Ella podría fingir fácilmente su edad a través de una técnica que Shen Tian podría darle para hacerlo. ¿Puedo preguntarle al maestro de la secta si sería posible para mí no conseguir un maestro? Shen Tian le dijo al maestro de la secta, quien frunció profundamente el ceño, ¿por qué preguntas eso? Si consigues un maestro obtendrás más técnicas, más experiencia y mucha más protección contra los asesinos de otras sectas que quieren deshacerse de tu vida. Shen Tian ahuecó los puños mientras sus ojos cambiaban al Mangekyo Sharingan eterno, y luego al Rinne Sharingan. Esto no es una pregunta ni una exigencia, es una orden, campesino. Usando a Koto Amatsukami, borró los recuerdos de lo que había sucedido y puso un pensamiento dentro de sus cabezas. No darles a los tres un maestro, sino solo un protector que sirva como maestro de nombre. El maestro de la secta perdió un poco de luz en sus ojos antes de que todo volviera a la normalidad, como si Shen Tian nunca hubiera usado el Koto Amatsukami en las varias docenas de personas dentro del salón de pruebas de la secta del vacío abisal. Feng Bao y el emperador del caos tampoco lo notaron realmente. Todo se hizo con rapidez y rapidez. Shen Tian no había ido al baño para hacer lo que había afirmado haber hecho, cagar. En cambio, había abandonado el salón de pruebas, había usado la ley del espacio y el tiempo para reducir la velocidad del tiempo a una velocidad extremadamente lenta para todos los demás excepto él y había explorado las bibliotecas y las tierras de la secta del vacío abisal. En primer lugar, ¿por qué haría algo así? También sirvió como una forma de poner a prueba las personalidades del maestro de secta, Yukin, Anbei y Lee Kong. Era obvio que después de ver que era un prodigio, ninguno de ellos quería que lo castigaran por hacer algo tan estúpido como un pedo que se escuchó desde el baño. Obviamente, Feng Bao y el emperador del caos habían notado lo que Shen Tian estaba tratando de hacer, por lo que ignoraron sus acciones e incluso se rieron en secreto de las expresiones de Lee Kong, Anbei y Yukin. Incluso el maestro de la secta tuvo dificultades para ocultar su expresión repugnante de la multitud debido al olor. Él tampoco se tiró un peo. Había usado el olor producido por una bestia demonio dentro de su reino alma, una rata roja apestosa para crear un olor similar al de un pedo, e incluso había reducido los efectos de este, de lo contrario ni siquiera estaba seguro de que incluso el propio maestro de secta pudiera soportar el olor sin desmayarse por ello. En realidad, Shen Tian estaba bastante sorprendido por el hecho de que el maestro de la secta se vio afectado por Koto Amatsukami, ya que estaba en el reino ancestro marcial, mientras que solo el cuerpo de Shen Tian estaba en realidad en el reino ancestro marcial, mientras que su piscina espiritual / reino del alma estaba solo en la cima del reino de la estrella celestial. Hablando de su reino, ahora podía abrir la cuarta puerta de la técnica de las puertas del vacío, la puerta de la vida.
Esta puerta no está ubicada en el pecho, sino en el corazón, por lo que aumenta el peligro de usarla sin estar en el reino del destino celestial. Un solo error o contratiempo podría costarle la vida. Al igual que las otras tres puertas, esta podía darle a Shen Tian un impulso temporal de poder, tanto físico como espiritual. También aumentaba la tasa de regeneración de su cuerpo en casi 1.000.000 de veces, y también podía curar a otros a la misma velocidad hasta cierto punto. Era agotador de usar. Al igual que las tres puertas anteriores, el uso principal de la puerta de la vida, que es la cuarta puerta, es absorber y refinar la fuerza del alma, pero ahora se cambió a energía celestial. Aunque ese cambio tomó un tiempo ya que las puertas del vacío no estaban acostumbradas a absorber una energía tan desconocida como la energía celestial. Shen Tian le hizo una pregunta al maestro de secta, quien finalmente había regresado a su estado anterior. Maestro de secta, usted dijo anteriormente que pronto partiremos hacia las tierras de la secta ancestral, ¿qué quiere decir con eso? Quizás esté relacionado con esas partes neutrales que generalmente tienen ancestral y tierra en sus nombres. El maestro de la secta lo miró fijamente por un momento, sintió que algo andaba mal, pero se encogió de hombros y respondió con una risita. Las tierras de la secta ancestral son donde aquellos que han alcanzado el reino del Dao del Dragón pueden cultivar libremente. Su mayor, Li Kong, cultivó allí durante casi una década antes de irse. La densidad de energía celestial allí es masiva en comparación con las otras partes del reino de las ruinas dracónicas, que carecen de energía celestial. Las tierras de la secta ancestral eran de gran importancia para la secta, la densidad de la energía celestial, como dijo el maestro de la secta, era cientos de veces mayor que en comparación con las otras regiones comunes del reino de las ruinas dracónicas, también era extraordinario incluso cuando lo comparabas con las áreas secretas de otras sectas. La entrada a las tierras de la secta ancestral estaba bastante lejos del salón de pruebas, muchas personas estaban extrañadas, ya que no estaban acostumbrados a ver al maestro de la secta fuera de la secta central, e incluso entonces las posibilidades de verlo eran pocas y extremadamente raras, pocos discípulos centrales lo habían visto antes. Feng Bao, Shen Tian y. ¿Cuál es tu nombre de nuevo, muchacho? El emperador del caos miró torpemente a Shen Tian. Parecía que nunca había presentado su verdadero nombre a la secta del vacío abisal, lo que hizo que el maestro de la secta estuviera muy confundido sobre cómo llamar al emperador del caos, después de todo no podía llamarlo por su título. Su nombre es Xianlong. Shen Tian cerró un ojo mientras le decía el nombre del emperador del caos. El maestro de la secta asintió mientras el emperador del caos abría los ojos con sorpresa. Después de todo, el emperador del caos no se llamaba Xianlong, su enemigo y compañero discípulo de su maestro se llamaba Xianlong, el líder supremo de la región subterránea. Entonces lamento anunciar esto, pero necesito que los tres caigan inconscientes y sean atados con esas cadenas. El maestro de secta dijo con voz arrepentida mientras continuaba hablando. No puedo arriesgarme a que los forasteros sepan sobre la ubicación de las tierras de la secta ancestral. Me disculpo una vez más con ustedes tres. Agitó su mano y Feng Bao y Xianlong cayeron inconscientes. Shen Tian gimió, tuvo que fingir que se desmayaba, por lo que trasladó su conciencia de su cerebro a su reino del alma solo por ahora. Esto podría calificar como un estado de inconsciencia, por lo que el maestro de secta no sospechó de su situación actual. En cambio, agitó su mano una vez más y una energía como brumosa brotó de sus mangas y abrazó a los tres. El maestro de la secta miró a su alrededor y notó la mirada sorprendida de varios discípulos internos antes de avanzar, alcanzando la velocidad de la luz en un segundo. Un ancestro marcial podría fácilmente ir tan rápido como la luz, y en algunos casos incluso 2 o 3 veces más rápido que la velocidad máxima a la que la luz normalmente podría llegar. Les tomó alrededor de 1 minuto llegar a su destino, lo cual era una distancia considerable si se tomaba en consideración el hecho de que la luz era capaz de viajar cientos de kilómetros en un solo segundo si no más. El maestro de la secta se detuvo frente a un arroyo del río en el que se encontraba la secta del vacío abisal. El río eterno de sangre, murmuró el maestro de la secta mientras el río cambiaba de color a rojo, del azul anterior que reflejaba el color del cielo. Se dice que está teñido con la sangre de las personas que lucharon en él, los cultivadores de una era anterior. Nuestro antepasado, el señor del vacío abisal, decidió establecer su secta aquí de manera extraña. Soy el maestro de secta de la 63 generación. La mayoría de los maestros de secta anteriores han muerto o están recluidos, tratando desesperadamente de lograr otro avance para poder extender su vida útil.
Algunos fueron perseguidos por el sabio emperador, a pesar de que el guardián de la secta los protegió la mayor parte del tiempo. Ahora, estoy guiando a 3 mocosos que probablemente sean 100 veces más jóvenes que yo hacia un abismo de dolor y sufrimiento. Espero que puedan arreglárselas para resistir y convertirse en alguien de quien valga la pena estar orgulloso en nuestra secta del vacío abisal, dijo el maestro de la secta mientras un bote de madera comenzaba a acercarse a ellos sin nadie a bordo, excepto un solo barquero. El barquero estaba cubierto con una capa oscura y solo se le veían un par de ojos rojos. Era extraordinariamente alto, de unos 3 metros, y sostenía en sus manos un único remo largo, casi tan largo como su propia altura. Supongo que quieres visitarlo ya que estás aquí, ¿estoy en lo cierto? Preguntó el barquero con voz ronca. Shen Tian sintió una energía similar a la de Shi Ryu, que utilizó una energía llamada energía del diablo que salió del cuerpo del barquero. No fue intencional, pero el propio barquero no pudo evitar que la energía se filtrara de su cuerpo sin importar qué, y parecía que había renunciado a hacerlo. ¿Quién era exactamente este barquero? Shen Tian solo podía adivinar, pero por sus dedos arrugados y su voz ronca y débil, podía ver que era un antepasado extremadamente viejo, posiblemente al final de su vida. O cultivó una técnica que le succionó la apariencia juvenil, lo cual era plausible, no podía negar eso. Estoy aquí para visitar al ancestro de la secta y preguntarle sobre un problema que tengo. ¿Está disponible? El maestro de la secta acercó a los 3 a él mientras comenzaba a caminar hacia el bote. El barquero estaba en silencio, era simplemente una persona que era responsable de enviar personas dentro de las tierras ancestrales de la secta y nada más. El barco comenzó a moverse, mientras el barquero empujaba su remo dentro de las tranquilas aguas de color rojo. Esos jóvenes aquí no parecen ser miembros oficiales de la secta del vacío abisal que él creó, ¿o me equivoco? Murmuró el barquero mientras el maestro de la secta asentía. Estoy aquí para hablar con el ancestro de la secta precisamente sobre este tema. Los ojos rojos del barquero brillaron intensamente mientras soltaba una carcajada. Parece que tu vista no estaba mal esta vez. Esos 3 tipos aquí tienen raíces espirituales posiblemente más allá del grado Asura, eso es extremadamente sorprendente. Esto es extraordinario, el pequeño estará encantado al verlos. El barquero se rió entre dientes. Pequeño amigo, el ojo izquierdo del maestro de la secta se contrajo por la incomodidad de que alguien con 50 generaciones de edad lo llamara pequeño amigo. Sin embargo, el barquero no se equivocó al referirse al ancestro de la secta como tal, era incluso más viejo que toda la secta del vacío abisal en su conjunto. El río eterno de sangre podría considerarse uno de los lugares más antiguos del reino de las ruinas dracónicas. Se decía que este también era el lugar donde el señor del vacío abisal luchó contra el emperador sabio hasta llegar a un empate, sin que ninguno de los cultivadores tuviera ventaja sobre el otro. Había sido una ocasión legendaria. Según la leyenda, el barquero fue una de las pocas personas que presenció esa pelea. Esto hizo que el barquero fuera, como mínimo, una persona que había vivido más de 100.000 años. Eso era muy viejo incluso para un cultivador del reino del Dao del dragón, esto lo convirtió en un ancestro marcial, pero incluso ellos lucharon por vivir tanto. El bote continuó avanzando a través de las aguas rojas, para otros cultivadores parecería que el viaje para llegar a la otra parte sería infinito, sin embargo, para Shen Tian el truco era en realidad bastante simple. Estaban atravesando una barrera, o una formación para ser más específicos. El barquero se estaba asegurando de que nadie los estuviera siguiendo. Este es el límite a donde puedo enviarte, las leyes de la formación me atan al agua. A menos que el que está sobre mí elimine las cadenas que me rodean, entonces no puedo dejar este río eterno de sangre. El bote golpeó la arena mientras el barquero sonreía extrañamente, el maestro de la secta asintió mientras saltaba del bote. El maestro de secta se inclinó ante el barquero mientras la energía brumosa sacaba a Shen Tian, Xianlong y Feng Hao del bote. El barquero miró otra vez a Shen Tian y entrecerró los ojos rojos. Ese chico todavía está despierto. Su alma ha entrado en su reino espiritual, pero todavía se está moviendo. El sucesor que eligió el anterior maestro de secta es tonto, al parecer. Despierten muchachos. El maestro de la secta sacudió los cuerpos de los 3 jóvenes mientras el barquero entraba en la niebla y desaparecía de la vista. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Feng Bao se frotó los ojos mientras miraba a su alrededor, no recordaba haber estado cerca de una isla llena de arena y cubierta de niebla por todas partes. Esta es la primera isla de la tierra de la secta ancestral.
Verás miles de islas como esta dentro de las tierras de la secta ancestral que están dentro de una formación, no te sorprendas si te pierdes, así que quédate cerca de mí. Con tu poder actual, no tienes esperanzas de lograr sobrevivir a una confrontación con una bestia demonio aquí. Pasamos por el río eterno de sangre, aprenderás sobre él cuando te conviertas en un discípulo de la secta central. De acuerdo con tus talentos, no te unirás a la división negra, amarilla, tierra o cielo. Por lo que puedo ver, el ancestro de la secta puede convertirse en tu maestro. Shen Tian frunció el ceño, parecía que los efectos del Koto Amatsukami habían disminuido. ¿Qué vamos a hacer aquí, estimado maestro de la secta? El maestro de la secta miró hacia otro lado cuando la niebla comenzó a abrir un camino para ellos. La secta del vacío abisal está rodeada por dos ríos. El río eterno de sangre y el río divino de la miríada de espíritus. Esos dos ríos nos protegen de los enemigos si el señor del vacío abisal no está presente. El ancestro de la secta no siempre está en las tierras de la secta ancestral, continuó el maestro de la secta. Sin embargo, el barquero que lo trajo aquí me dijo que de hecho está en las tierras de la secta ancestral ahora mismo, murmuró el maestro de la secta mientras liberaba a los tres de la energía brumosa en la que los había envuelto. Shen Tian levantó una ceja mientras preguntaba. ¿Qué es el divino río espiritual miríada, estimado maestro de secta? El maestro de secta lo miró por un momento antes de responder con una risita. Se dice que el divino río espiritual miríada contiene las almas de miles de cultivadores, su sangre fue al río eterno de sangre mientras que sus almas fueron al divino río espiritual miríada. Sigues hablando de esta guerra, pero nunca nos has dicho de qué se trataba, continuó preguntando Shen Tian. La guerra es realmente complicada. Hace unos 100.000 años, el señor del vacío abisal decidió establecer la secta del vacío abisal aquí. El emperador sabio y su facción lo atacaron, y el resultado fue un empate. Se podría decir que la secta del vacío abisal se creó con el sudor y la sangre de las tropas del emperador sabio. El maestro de la secta miró hacia otro lado al oír esa última parte. Shen Tian se divirtió. Pero esos ríos contienen diferentes almas y sangre humana también, no solo la sangre de las bestias demoníacas. Los ríos son mucho más antiguos que solo 100.000 años. El maestro de secta no respondió la última pregunta que tenía Shen Tian, en cambio miró a Feng Hao y Xianlong. Ustedes dos están en el reino del destino celestial, es bastante interesante ver a compañeros avanzar hacia ese reino mientras aún están en su reino original. Especialmente tú, Xianlong, casi has logrado avanzar hacia el reino de la estrella celestial. La verdad era que Xianlong ya era un cultivador del reino de la estrella celestial, pero debido a la técnica de ocultación de Shen Tian, el maestro de secta no se dio cuenta de que Xianlong todavía era un cultivador del reino de la estrella celestial. Ambos cultivan técnicas que nunca antes había visto en los archivos de la secta del vacío abisal. Eso es, Shen Tian interrumpió la discusión de Feng Hao mientras resoplaba, me disculpo estimado maestro de secta, pero nuestro maestro en el mundo diminuto no apreciaría que reveláramos los detalles de las técnicas que nos ha dado. Tenía que culpar a alguien, así que decidió elegir a un maestro inexistente. ¿Maestro? ¿De verdad tienes un maestro real que te enseñó a cultivar? El maestro de secta inclinó la cabeza hacia la derecha. Está muerto, desafortunadamente, para ser más exactos, un día encontramos 3 técnicas de cultivo en unas ruinas cuando estábamos en la cima del rango leyenda como espiritistas demonios y desde entonces nuestra velocidad de cultivo se ha vuelto cada vez más rápida. Shen Tian continuó. El maestro de secta estaba un poco asombrado. Las técnicas de cultivo podían efectivamente cambiarse cuando uno estaba en un alto nivel de cultivo, pero por lo general no se alentaba debido a los riesgos de dañar su cuerpo. Eso sucedería debido a las impurezas que dejaba la otra técnica de cultivo que uno cultivaba. Ya veo, ustedes 3 ya tienen un maestro, aunque esté muerto. El maestro de secta sacudió la cabeza con decepción. Xianlong sonrió. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, hace casi un año. Estoy seguro de que nuestro maestro querría que tuviéramos un nuevo maestro o profesor que nos enseñara nuevas técnicas y nos guiara en este mundo. Shen Tian miró alrededor de la isla en la que se encontraban y tomó un puñado de arena que estaba en el suelo. Esta arena contiene energía celestial, no está hecha naturalmente por la naturaleza misma, sino artificialmente hecha por alguien con el conocimiento de la ley de la tierra o la ley de la naturaleza. El maestro de secta estaba divertido. Feng Hao comenzó a correr alrededor de la isla haciendo que el maestro de la secta obtuviera una marca de verificación, ten cuidado, no se sabe cuándo una bestia demonio saldrá del suelo y te atacará, y podría ser demasiado lento para salvarte la vida.
Fen Bao se congeló y dejó de moverse, valoraba mucho su vida. Shen Tian miró a su alrededor una vez más y frunció el ceño. Puedo sentir las bestias demonio que afirmaste que vivían en las tierras de la secta ancestral. Algunas de ellas son incluso más fuertes que tú, estimado maestro de la secta. De hecho, podía sentir a las bestias demonio con el poder que rivalizaba con el de un cultivador del reino ancestral marcial. Después de todo, las tierras de la secta ancestral están formadas por varias islas, señaló el maestro de la secta mientras caminaba hacia el bosque del que estaba hecha la isla. Esta isla es en la que se encuentra aislado el ancestro de la secta. No te alejes de mí, o no puedo prometerte que sobrevivirás un día más. Shen Tian y los otros dos caminaron hacia el maestro de la secta, no eran tontos y sabían que la mejor opción de acciones en este momento sería seguir al maestro de la secta. La razón principal por la que estaban aquí era para encontrar al ancestro de la secta, que el maestro de la secta estaba tan decidido a reunirse debido a los tres. La isla del Diablo Sagrado era una de las islas menores de las tierras de la secta ancestral de la secta del vacío abisal. La razón por la que el ancestro de la secta estaba aislado aquí era que estaba haciendo una inspección sobre el sello del Diablo Sagrado, la razón por la que la isla recibió ese nombre. El Diablo Sagrado era una bestia demonio en el reino de la cima del reino del Dao del Dragón. El ancestro de la secta no hizo personalmente la inspección, por lo general, un clon suyo estaría aquí para inspeccionar el sello, pero debido a algunos problemas, tuvo que venir personalmente e inspeccionar el sello del Diablo Sagrado. De lo contrario, no tomaría tanto tiempo para que el maestro de la secta se comunicara con el ancestro de la secta. Roar. El ancestro de la secta frunció el ceño mientras su mano se movía a la velocidad de la luz y creaba la milésima runa detrás del sello del Diablo Sagrado, una raza extremadamente rara de bestias demonio. De hecho, ni siquiera podían ser considerados bestias demonio, habían mutado de su especie y se habían convertido en algo completamente diferente. Parece que tendré que ponerme en contacto con el Señor del Vacío Abisal. El reino del Diablo Sagrado ha comenzado a abrirse. Este Diablo Sagrado está llamando a los de su clase. Aunque podría considerarse uno de los diablos sagrados más fuertes que jamás haya existido, esto todavía no tiene sentido. ¿Dónde diablos se abre la puerta del reino? El ancestro de la secta frunció aún más el ceño. El reino del Diablo Sagrado era uno de los 3000 reinos menores del continente divino. Comparado con el reino de las ruinas dracónicas, era mucho más pequeño, pero tenía una mayor densidad de energía celestial, pero la energía celestial allí estaba contaminada, por lo que los cultivadores se volvieron locos y se transformaron en bestias demonio, y luego en diablos sagrados. Veamos, ¿qué está haciendo mi descendiente en las tierras de la secta ancestral? Es extraño que esté aquí para encontrarse conmigo, tal vez. El ancestro de la secta agitó la mano y comenzaron a formarse vagas imágenes de las tierras de la secta ancestral. Vio al maestro de la secta y a Shen Tian con sus amigos caminando dentro de las tierras de la secta ancestral. Este chico, me da las mismas vibraciones que el señor del vacío abisal, ¿está de alguna manera u otra relacionado con él? Eso sería demasiado extraño, por lo que sé, no está casado y no tiene descendientes conocidos. El ancestro de la secta suspiró mientras terminaba por completo su inspección del sello del santo demonio. Entrecerró los ojos mientras terminaba de revisar al grupo con el que estaba el maestro de la secta. No puede ser, la sensación que he recibido de los tres me hace pensar que tienen raíces espirituales celestiales del 9º grado, eso es extraordinario, solo yo, él y el señor del vacío abisal tenemos una raíz espiritual así. El maestro de la secta tenía una expresión muy conflictiva por alguna extraña razón. Shen Tian parecía ser el único entre los otros tres presentes en notarlo. ¿Qué sucede, estimado maestro de la secta? ¿Ha confundido el camino hacia el lugar donde se supone que se encuentra el ancestro de la secta? Preguntó con un tono curioso. No, pero él no está en el área aislada en la que normalmente cultivaría, es muy extraño, a menos que, Shen Tian, recuerdas que esto se llama Isla del Santo Diablo, ¿verdad? El maestro de la secta miró fijamente a Shen Tian, quien asintió. La Isla del Santo Diablo tiene otro secreto además de contener un santo diablo. También sirve como alarma si otros santos diablos deciden aparecer. Ya veo, supongo que los demonios sagrados son un enorme peligro para la población promedio entonces. Shen Tian levantó una ceja mientras hacía esa pregunta. El maestro de secta asintió, los más débiles suelen ser al menos demonios sagrados del reino del destino celestial si logran llegar a la edad adulta. Él dijo. Shen Tian había oído hablar de los demonios antes.
En sus otras vidas, había demonios y demonios que no eran tan raros. Por lo general, se creaban debido a una mutación en las bestias demoníacas después de que se les mostrara una energía increíblemente malvada que les hacía perder la cabeza a menos que se volvieran muy poderosos, no volverían a ganar inteligencia. Sin embargo, parece que esos demonios sagrados eran diferentes. Eran lo suficientemente inteligentes como para trabajar en grupo y podían comunicarse entre sí para cazar a otras criaturas, como los humanos. Los demonios que conocía eran extremadamente tontos y no tenían idea de cómo trabajar juntos para poder asegurarse el sustento. Los demonios sagrados eran conocidos como tales porque también podían absorber la energía celestial de un humano, pero no podían absorberla directamente de la atmósfera. Usaban algo similar a la energía diabólica de Shiryu, solo que mucho más oscura y vil, que los humanos llamaban la energía del diablo sagrado, así la llamó la secta del vacío abisal. Vamos entonces, el ancestro de la secta debería estar en el lugar donde el santo demonio que contiene la isla fue sellado. En realidad no está tan lejos de aquí, dijo el maestro de la secta mientras alcanzaba la velocidad 10 veces mayor que la del sonido. Feng Hao sonrió mientras pronto seguía a los demás que seguían al maestro de la secta. No hay necesidad de eso, jóvenes. Se escuchó una voz con una risita que los detuvo justo un momento después de que alcanzaron el pico de su velocidad actual. El maestro de la secta fue el primero en reaccionar cuando inclinó la cabeza para ver quién acababa de detenerlos y se sorprendió al ver quién era. Estimado ancestro de la secta. El ancestro de la secta parecía joven a pesar de tener decenas de veces la edad del maestro de la secta. Pueden llamarme simplemente viejo Yu, muchachos. El ancestro de la secta sonrió mientras caminaba hacia ellos. Cuando los pusieron uno al lado del otro, el ancestro de la secta parecía más un hermano que un antepasado para ellos. Tú no eres tan simple, mis viejos ojos pueden equivocarse a veces, pero hay gente a la que nunca logras engañar. El viejo Yu sonrió mientras ponía sus ojos junto a Shen Tian, quien le envió una mirada gélida, sin verse afectado en lo más mínimo por la mirada curiosa que el viejo Yu le estaba enviando. Te agradecería que no actuaras como un bicho raro, respondió Shen Tian, pero no hizo nada. Feng Hao comenzó a reír torpemente. Mi amigo tiene razón, viejo Yu, no creo que nadie aprecie un contacto tan cercano incluso si son amantes. Shen Tian obtuvo una marca de verificación. ¿Quién es mi amante, tonto plátano? Viejo, dije que me llamaras viejo, no viejo. El viejo Yu frunció el ceño mientras resoplaba ignorando las súplicas de disculpa de Feng Hao. En cambio, miró al maestro de secta. Pequeño muchacho, eres el sucesor de Zhu, ¿verdad? El viejo Yu nunca había visto al actual maestro de secta antes porque estaba demasiado ocupado. Estimado ancestro de la secta, de hecho soy el sucesor del anterior maestro de la secta, y de hecho se llamaba Zhu. El maestro de la secta, a quien el ancestro de la secta llamó niño pequeño, respondió. No se sintió extraño al ser llamado así, se sintió igual que cuando el barquero llamó al ancestro de la secta pequeño muchacho. ¿Puedo preguntarte por qué dejaste tu lugar apartado habitual? Quería preguntar algo sobre los 3 chicos que están conmigo. Los 3 tienen un nivel de cultivo superior al reino del destino celestial, e incluso tienen raíces espirituales celestiales de 9º grado, algo que solo se ha visto 3 veces antes en nuestra secta. Shen Tian se rió en secreto. El sello del diablo sagrado dentro de la isla del diablo sagrado se ha estado debilitando más rápido de lo habitual. Los sellos no son permanentes y deben revisarse de vez en cuando, pero esta vez parece que el diablo sagrado estaba llamando a su gente, lo que significa que hay una puerta del reino en algún lugar de esta isla del diablo sagrado que se abrirá pronto. El maestro de la secta frunció el ceño cuando una idea le vino a la mente. Tal vez exista la posibilidad de que podamos usar esto como una forma de templar a las generaciones jóvenes. El ancestro de la secta reflexionó un poco antes de asentir. En realidad, parece una muy buena idea. El reino del diablo sagrado está dividido en 3 áreas, al igual que nuestra secta está dividida en 3 sectas filiales, exterior, interior y núcleo. Pero las áreas se llaman áreas menor, media y avanzada en referencia al nivel de los diablos sagrados. Un diablo sagrado menor normalmente solo tiene la fuerza del reino del destino celestial. Un diablo sagrado medio normalmente tiene la fuerza de una bestia demonio del reino de la estrella celestial, mientras que un diablo sagrado avanzado normalmente tiene la fuerza de una bestia demonio del reino del eje celestial o algo así. En condiciones especiales, podrían aparecer diablos sagrados del reino del Dao del dragón. ¿Cuánto tiempo tardará en abrirse la puerta del reino por cierto? ¿1 año, 6 meses, 3 meses, 1 mes?
El maestro de secta estaba entusiasmado por tal evento, la generación joven aprendería mucho a través de él, le recordó un evento similar por el que había pasado a una edad similar. El ancestro de la secta reflexionó un rato, las puertas del reino no suelen tener un tiempo establecido de cuándo se abrirían al 100%. No estoy muy seguro, pero debería ser en unos 5 o 6 meses. Hasta entonces, ustedes dos pueden establecerse adecuadamente en la secta. Te tomaría bajo mis alas, pero estoy un poco ocupado con otros sellos importantes, así que, pequeño maestro de secta, puedes ser su maestro. El maestro de la secta estaba un poco conmocionado. Aún se sentía un poco afectado por el Koto Amatsukami de Shen Tian, aunque su reino del alma estaba al nivel de un ancestro marcial. Eso se debía al hecho de que Shen Tian tenía la fuerza espiritual de un oponente de nivel máximo del Dao del dragón y el cuerpo físico de un ancestro marcial. Bueno, por ahora, ustedes cuatro pueden regresar a la secta, hablaremos nuevamente, maestro de secta, sobre el problema que tienes con esos tres. No dudes en darles la cantidad de recursos celestiales que demandan. Crecerán y se convertirán en existencias mucho más fuertes que tú o la mayoría de los maestros de secta que nuestra secta haya visto antes.